Elena Vargas había estado planeando esta sorpresa durante semanas. Después de 17 años de matrimonio con Andrés Herrera, quería recuperar la pasión que una vez los había unido como una llama ardiente. Los últimos años habían sido rutinarios, predecibles, llenos de responsabilidades familiares y obligaciones profesionales, que habían ido erosionando lentamente la intimidad con sus dos hijos, Mateo de 17 años e Isabela de 15, quedándose con su suegra en la Ciudad de México durante las vacaciones de primavera. Elena había visto la oportunidad perfecta. Andrés había mencionado un viaje de negocios a Cancún que se extendería por 5 días, una conferencia de contadores que, según él, era crucial para su carrera. Elena había decidido sorprenderlo en el segundo día de su estancia. Empacó cuidadosamente su maleta con la ropa interior más seductora que tenía, vestidos que sabía que a Andrés le gustaban, y hasta había comprado un bikini nuevo color turquesa que realzaba sus ojos verdes. A los 42 años, Elena mantenía una figura envidiable gracias a sus clases de yoga y pilates, y por primera vez en meses se sentía atractiva y emocionada por reconquistar a su esposo. El vuelo a Cancún había sido tranquilo. Elena había aprovechado las 2 horas para leer una novela romántica y fantasear sobre cómo sería la reacción de Andrés al verla aparecer inesperadamente. Imaginaba su cara de sorpresa transformándose en esa sonrisa traviesa que tanto amaba, la misma que la había enamorado cuando se conocieron en la universidad. El resort donde se hospedaba Andrés era exactamente como aparecía en el sitio web, un paraíso tropical de 5 estrellas con arena blanca como talco, aguas cristalinas que cambiaban de turquesa a azul profundo según la profundidad, y palmeras que se mecían suavemente con la brisa del campo. Los jardines estaban impecablemente cuidados, con flores tropicales que creaban un mosaico de colores vibrantes, hibiscos rojos, bugambilias fucsia y orquídeas blancas que despedían un aroma embriagador. Elena se dirigió al lobby, un espacio abierto con techos altos y una elegante fuente de mármol en el centro. El recepcionista, un joven mexicano de sonrisa amable y uniforme impecable, la atendió con la cortesía característica del servicio del «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarla?» «Disculpe», dijo Elena con una sonrisa emocionada. «¿Podría decirme en qué habitación se encuentra el señor Andrés Herrera? Soy su esposa, y quiero darle una sorpresa». El recepcionista consultó su sistema con eficiencia profesional. «Villa Presidencial número 12, señor. Se encuentra en la zona privada del resort, hacia el lado este. ¿Desea que le avise que llegó?» «No, por favor. Como le dije, quiero sorprenderlo. Por supuesto, si gusta, puedo hacer que uno de nuestros botones la acompañe. Gracias, pero prefiero ir sola». Elena caminó por los senderos del resort, admirando la meticulosa planificación del paisajismo. Los caminos estaban bordeados de flores tropicales y plantas exóticas, con pequeñas lámparas solares que seguramente crearían un ambiente mágico al anochecer. El sonido de las olas rompiendo en la playa se mezclaba con el canto de pájaros tropicales y el susurro del viento entre las palmeras. La villa presidencial estaba ubicada en una zona exclusiva del resort, separada del área común por una discreta pero elegante cerca de bambú. Era evidente que los huéspedes de estas villas pagaban un precio premium por la privacidad absoluta. Elena sintió una punzada de sorpresa al recordar que Andrés le había dicho que se hospedaría en una habitación estándar, algo sobre reducir gastos de la empresa. Al acercarse a la villa número 12, Elena escuchó sonidos que le aceleraron el corazón, pero no de la manera que esperaba. Risas femeninas que definitivamente no provenían de la televisión. Eran risas íntimas, coquetas, del tipo que una mujer hace cuando está siendo cortejada por un... Elena se acercó sigilosamente a la villa, su corazón comenzando a latir con una mezcla de confusión y un terrible presentimiento. La villa tenía una amplia terraza que daba directamente a la playa, con puertas corredizas de cristal que estaban abiertas de par en par para aprovechar la brisa marina. Se escondió detrás de una palmera real y se asomó discretamente hacia la... Lo que vio la dejó completamente helada, como si hubiera recibido un balde de agua fría en pleno desierto. Andrés estaba recostado en una hamaca de lujo, pero no estaba solo. Junto a él había una mujer morena de cabello largo y rizado, obviamente más joven que Elena, probablemente de no más de 30 años. La mujer llevaba un bikini diminuto color coral que dejaba muy poco a la imaginación, y su cuerpo bronceado brillaba con aceite de coco. Pero lo que realmente destruyó el mundo de Elena no fue ver a su esposo con otra mujer, sino la manera en que la estaba tocando. Andrés acariciaba el cabello de la mujer con una ternura que Elena reconoció inmediatamente, porque era la misma ternura que él había tenido con ella durante los primeros años de su relación. Sus manos recorrían la espalda bronceada de la mujer, con una familiaridad que solo viene del tiempo, de la intimidad repetida, de una relación establecida. Pero lo que siguió fue aún peor. Andrés besó a la mujer apasionadamente, un beso profundo, largo,
lleno de deseo y cariño. No era el beso furtivo de una aventura de una noche. Era el beso de dos amantes que se conocían bien, que tenían tiempo de haber establecido una rutina de intimidad. Mi amor, escuchó que decía la mujer con una voz melosa que tenía un ligero acento de la costa. ¿Cuándo le vas a decir a tu esposa? Ya llevamos mucho tiempo con esto y yo quiero que estemos juntos de verdad. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo exactamente había estado Andrés viviendo esta doble vida? Pronto, muy pronto, respondió Andrés con la misma voz cariñosa que usaba con Elena cuando le cosas. Solo necesito arreglar algunos asuntos financieros primero. Ya sabes, dividir los bienes, asegurar las cuentas de los niños, esas cosas. No quiero que Elena trate de quitarme todo en el divorcio. Elena tuvo que agarrarse del tronco de la palmera para no caerse. Sus piernas temblaron violentamente y sintió náuseas. 25 años de vida, 17 años de matrimonio, 2 hijos que adoraban a su padre, años de construir una vida familiar, de sacrificios, de apoyo mutuo durante las crisis. Todo era una mentira. ¿Y los niños?, preguntó Camila. ¿Qué vas a hacer con ellos? Elena se puede quedar con ellos, respondió Andrés con una naturalidad que partió el corazón de Elena en pedazos aún más pequeños. Yo los voy a ver los fines de semana, pero tú y yo podremos viajar. Vivir sin las responsabilidades de una familia. Será como cuando éramos jóvenes. ¿Cómo cuando éramos jóvenes? Elena calculó rápidamente. Si esta mujer tenía alrededor de 30 años y Andrés hablaba de cuando eran jóvenes, esta relación debía haber comenzado cuando ella era muy joven, posiblemente cuando Elena estaba embarazada de Isabel. Con lágrimas corriendo silenciosamente por mejillas, Elena se alejó de la villa caminando como si estuviera en trance. Sus piernas la llevaron automáticamente de regreso al lobby del resort, pero su mente estaba completamente desconectada de su cuerpo. Se sentó en uno de los sofás del lobby, tratando de procesar lo que acababa de ver y escuchar. Los huéspedes del resort pasaban a su lado hablando animadamente sobre sus planes para la cena, sobre las excursiones del día siguiente, sobre lo hermoso que Elena los veía como si fueran fantasmas de una realidad paralela en la que ella ya no pertenecía. Su teléfono vibró. Era un mensaje de: mi amor. La conferencia está muy intensa. Voy a cenar con algunos colegas para discutir nuevos proyectos. Te amo. Dale un beso a los niños. Elena leyó el mensaje 3 veces antes de que su cerebro pudiera procesar completamente la facilidad con la que Andrés mentía. No había conferencia, no había colegas. Solo había Camila y una vida secreta que él había estado construyendo mientras Elena criaba a sus hijos y mantenía su hogar. Por un momento consideró regresar a la villa, confrontar a Andrés directamente, gritarle, exigir explicaciones. Pero algo en su interior, una voz que sonaba como la de su abuela, le dijo que esperara. Su abuela, que había criado a 6 hijos sola después de que su esposo la abandonara, siempre le había dicho: mija, cuando un hombre te traiciona, no actúes con el corazón caliente. La venganza improvisada es emocional y caótica, pero la venganza planeada, esa es demoledora. Elena se secó las lágrimas y se dirigió a la recepción. Disculpe, le dijo al mismo recepcionista de antes. ¿Hay algún hotel cerca donde pueda hospedarme? Por supuesto, señor. ¿Hay algún problema con el servicio? No, para nada. Es solo que cambié de plan. Elena se registró en un hotel modesto pero limpio en la zona hotelera de Cancún, usando su nombre de soltera, Elena Vargas. El contraste con el resort de 5 estrellas donde se hospedaba Andrés era notable, pero Elena apenas se dio cuenta. Su mente estaba ocupada con pensamientos mucho más importantes que el lujo de las instalaciones. Desde la ventana de su habitación en el 8º piso, podía ver a lo lejos el resort, donde su esposo infiel disfrutaba de su escapada romántica. Era una vista que la torturaba y la motivaba a la vez. Se sentó en la cama individual y revisó su teléfono. Tenía varios mensajes de Andrés que habían llegado durante las horas que había pasado caminando por la playa, tratando de procesar su nueva realidad. Mi amor, la presentación de esta mañana fue excelente. Creo que vamos a conseguir varios clientes nuevos. ¿Cómo están los niños? Mateo ya decidió qué carrera va a estudiar. La cena con los socios se alargó. Estos empresarios mexicanos sí saben festejar. Te extraño. Mañana tenemos todo el día de sesiones. Probablemente no pueda hablar mucho. Te amo. Cada mensaje era como recibir una bofetada. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de canalizar el dolor hacia algo más constructivo. La ira era inútil si no tenía dirección, pero la ira dirigida, canalizada hacia un objetivo específico, esa podía mover montañas. Abrió su laptop y comenzó a investigar. Andrés Herrera, contador público certificado y socio de la prestigiosa firma Herrera, Delgado y Asociados en la Ciudad de México. Elena conocía bien la empresa porque Andrés había trabajado allí durante los últimos 10 años, construyendo gradualmente su reputación hasta convertirse en socio. Pero ahora necesitaba información sobre Camila. Comenzó buscando en redes sociales, usando los pocos datos que tenía. Mujer morena,
alrededor de 30 años, acento costeño, probablemente de Cancún o alguna ciudad cercana. Después de una hora de búsqueda meticulosa, encontró lo que buscaba en Instagram. Camila Torres, 28 años, según su biografía era fitness influencer, modelo y emprendedor. Tenía 140,000 seguidores, y sus fotos mostraban un estilo de vida que no cuadraba con los ingresos típicos de una influencer de fitness de su nivel. Elena revisó cuidadosamente cada foto. Restaurantes caros en Tulum, viajes a Europa, ropa de diseñador, joyas costosas. En una foto particularmente reveladora, Camila llevaba un collar de perlas que Elena reconoció inmediatamente. Era el collar que Andrés le había regalado por su cumpleaños número 40, diciéndole que era una inversión en su futuro juntos. Elena nunca había visto las perlas reales, porque Andrés le había dicho que las tenía guardadas en una caja de seguridad del banco para protegerlas. Ahora entendía dónde habían estado realmente. Siguió revisando las fotos de Camila y encontró más joyas familiares. Los aretes de diamantes que supuestamente había comprado para el aniversario de bodas número 15. El reloj suizo que había desaparecido misteriosamente de su cómoda 2 años atrás, y que Andrés había dicho que habían robado durante una supuesta entrada a su oficina. Elena sintió una furia fría y calculadora corriendo por sus venas. Andrés no solo la estaba engañando, había estado desviando dinero familiar para mantener a su amante durante años, pero eso le dio una idea. Si Andrés estaba gastando tanto dinero en Camila, tenía que haber un rastro, y Elena sabía exactamente dónde buscar. Como excontadora que había trabajado en auditorías antes de casarse, Elena conocía las señales de fraude financiero. Había dejado su carrera para criar a los niños, pero sus habilidades seguían. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Patricia, soy Elena Vargas. Sí, Elena Herrera ahora. No, no estoy bien. Necesito pedirte un favor enorme. Patricia Morales había sido su mejor amiga desde la universidad y su testigo de boda. También era detective privada, especializada en casos de infidelidad y fraude financiero. Si alguien podía ayudarla a desentrañar la verdad completa sobre Andrés y Camila, era ella. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elena?, preguntó Patricia por teléfono después de escuchar un resumen de la situación. Una vez que abras esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio, tal como lo conoces, va a terminar. Mi matrimonio ya terminó, Patricia, solo que yo no lo sabía. Ahora quiero saber todo. ¿Cuánto dinero ha gastado? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Si hay otras mujeres, todo. Entendido. Te voy a mandar un cuestionario por WhatsApp. Necesito todos los datos que puedas darme. Números de cuentas bancarias, contraseñas que conozcas, nombres de sus socios, rutinas diarias, contactos frecuentes, todo lo que pueda ayudarme a trazar un perfil completo. Elena pasó las siguientes 2 horas proporcionando información detallada sobre la vida de Andrés. 17 años de matrimonio le habían enseñado sus hábitos más íntimos. Siempre usaba variaciones del nombre de su perro de la infancia para las contraseñas. Bruno 123, Bruno 2023, Bruno Azul. Tenía la costumbre de guardar recibos importantes en una caja en su oficina en casa. Siempre revisaba su correo a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Los jueves cenaba con supuestos clientes, pero siempre llegaba a casa oliendo a perfume femenino. Mientras respondía el cuestionario de Patricia, Elena siguió observando discretamente el resort donde se hospedaba Andrés. Con unos binoculares que había comprado en una tienda cerca del hotel, podía ver la terraza de la villa presidencial. Los vio salir juntos hacia la playa, Andrés cargando una hielera con champán, Camila con una sombrilla y una manta. Se comportaban como una pareja de luna de miel, con una naturalidad y comodidad que solo vienen de una relación establecida. Su teléfono vibró con un mensaje de primer reporte. Encontré 7 transferencias a nombre de Camila Torres en los últimos 8 meses. Total, 1.200.000 pesos. ¿Te suena familiar esta cantidad? Elena casi deja caer el teléfono. 1.200.000 pesos era exactamente el dinero que habían ahorrado para el enganche de una casa más grande. Andrés le había dicho que lo habían invertido en bonos del gobierno de bajo riesgo para asegurar el futuro educativo de los niños. Sigue investigando, respondió Elena. Quiero saber hasta el último centavo. Esa noche, Elena durmió mal, plagada de pesadillas donde Andrés y Camila se reían de ella mientras quemaban fotos familiares. Despertó decidida a tomar acción directa. La mañana del tercer día, Elena se vistió completamente de negro, se recogió el cabello, se puso lentes de sol oscuros y un sombrero de playa que había comprado en una tienda local. Con su apariencia alterada, lucía como una turista más explorando la zona. Había observado los patrones de Andrés durante los 2 días anteriores. Cada mañana, él y Camila desayunaban en la terraza de la villa entre las 8 y las 9. Después iban a la playa o a la piscina hasta las 2 de la tarde. Andrés siempre se duchaba a las 2:30 después de la exposición al sol.
una rutina higiénica que había mantenido desde que Elena lo conocía. Esos 30 minutos de ducha eran su oportunidad. Patricia le había enviado un pequeño dispositivo USB que parecía un cargador de teléfono común y corriente. Esto va a clonar completamente su teléfono, le había explicado por mensaje. Solo necesitas conectarlo por 3 minutos máximo. Va a copiar mensajes, contacto, fotos, aplicaciones, historial de navegación, todo. Elena llegó al resort usando una identificación falsa que Patricia le había conseguido. Como turista de día, pagó la tarifa correspondiente y se mezcló entre los huéspedes. Encontró a Andrés y Camila exactamente donde esperaba, la piscina infinita. Él leyendo reportes de trabajo en una tablet, mientras ella tomaba el sol escuchando música con audio. Elena se sentó en una camilla lejana, pero con vista clara a la pareja. Durante la siguiente hora, observó sus interacciones, grabando discretamente con su teléfono cada gesto de cariño, cada beso, cada caricia. La evidencia de infidelidad se acumulaba en su memoria del teléfono. A las 2:15, como un reloj suizo, Andrés se levantó y se dirigió a la villa. Elena esperó 5 minutos más y después lo siguió sigilosamente. La villa presidencial tenía una terraza amplia con puertas corredizas que daban al dormitorio principal. Andrés había dejado su teléfono cargándose en una mesa de centro junto a una piña colada a terminar y su tablet abierta mostrando gráficas financieras. Elena escuchó el sonido de la ducha y actuó rápida. Conectó el dispositivo de Patricia al teléfono de Andrés y esperó, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara por encima del sonido del agua. El dispositivo tenía una pequeña luz azul que parpadeó durante 2 minutos y medio. Cuando se puso verde, Elena desconectó el aparato y se alejó sigilosamente. «Andrés, ¿ya terminaste?», gritó Camila desde la piscina. «5 minutos más, amor», respondió él desde la ducha. Elena ya estaba escondida detrás de las palmeras cuando Andrés salió a la terraza. Tomó su teléfono y regresó adentro. No había notado nada. De regreso en su hotel, Elena conectó el dispositivo a su laptop. Patricia le había explicado el proceso. El pequeño aparato había creado una copia exacta del teléfono de Andrés, permitiéndole acceder a todo su contenido digital. Lo que encontró la dejó sin aliento. La relación con Camila no había comenzado 8 meses atrás como había estimado inicialmente. Los mensajes más antiguos databan de hace 3 años. 3 años de mentiras elaboradas. 3 años de viajes de negocios, que en realidad eran escapadas románticas. 3 años de vivir una doble vida mientras Elena criaba a sus hijos sola durante las frecuentes ausencias de su esposo. Pero lo que descubrió después fue aún más devastador. En la aplicación de WhatsApp de Andrés, encontró conversaciones con otras 4 mujeres. Diana, de 26 años, estudiante de medicina a quien Andrés le pagaba la colegiatura completa en una universidad privada. Lucía, de 32 años, divorciada con 2 hijas, a quien había ayudado a comprar un departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Natalia, de 29 años, aspirante a actriz que había conseguido papeles en telenovelas gracias a las conexiones de Andrés en el mundo de... Y finalmente, Sandra, de 25 años, quien según las conversaciones, era una masajista que Andrés visitaba regularmente en un spa de lujo. Elena se dio cuenta de que su esposo no era simplemente era un depredador sistemático que usaba su posición económica para mantener un harén de mujeres jóvenes, cada una creyendo que era especial, que él dejaría a su esposa por él. Los mensajes revelaban un patrón perturbador. Andrés les prometía a todas lo mismo. A Diana le decía que se divorciaría cuando ella terminara la carrera. A Lucía le prometía que vivirían juntos cuando sus hijas fueran mayores. A Natalia le aseguraba que la ayudaría a conseguir el papel principal en una telenovela importante si ella era paciente. A Sandra le prometía montar un spa juntos, donde ella sería la directora. Todas las promesas estaban cronometradas para el futuro. Siempre había una excusa para posponer. Y mientras tanto, Andrés disfrutaba de los beneficios de múltiples relaciones sin ningún compromiso real. Elena revisó los estados de cuenta bancarios que había logrado acceder usando las contraseñas que conocía. En los últimos 3 años, Andrés había gastado más de 5 millones de pesos en sus aventuras extramaritales, dinero que provenía no solo de sus ahorros familiares, sino también de cuentas que Elena desconocía por completo. Su teléfono sonó. Era Patricia. «Elena, tengo noticias importantes. ¿Estás sentada? Dime. Tu esposo no solo está desviando dinero personal, está malversando fondos de la empresa. He rastreado transferencias por más de 15 millones de pesos que salieron de las cuentas de la firma hacia cuentas ficticias registradas en paraísos fiscales. Después, ese dinero se redistribuye a las cuentas de sus amantes». Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Estás completamente segura? Tengo documentos que lo prueban. Andrés Herrera no es solo un infiel serial, es un ladrón, y por las cantidades que maneja,
Estamos hablando de delitos federales que pueden llevarlo a prisión por décadas. ¿Cómo es posible que nadie en la empresa se haya dado cuenta? Porque no está trabajando solo. He identificado al menos a 2 de sus socios como cómplices. Esto es una operación con... Elena sintió una mezcla de horror y comprensión. Ahora entendía por qué Andrés había estado hablando de divorciarse. No era porque estuviera enamorado de Camila o de cualquiera de las otras. Era porque sabía que eventualmente lo descubrirían en la empresa y quería proteger sus bienes antes de que todo se viniera abajo. Patricia, necesito que documentes absolutamente todo. Cada transferencia, cada cuenta, cada compra, cada mensaje. Y quiero que contactes al mejor abogado penalista que conozcas. Ya tengo uno en mente, Miguel Santos, especialista en delitos financieros y lavado de dinero. Es caro, pero vale cada peso. Elena colgó y se quedó mirando por la ventana hacia el resort, donde su esposo dormía plácidamente con su amante, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Pero todavía no era momento de atacar. Primero necesitaba asegurar el futuro financiero de sus hijos y proteger lo que quedaba del patrimonio familiar. Después vendría la justicia. Elena pasó la noche entera revisando cada archivo, cada foto, cada mensaje en el teléfono clonado de... Era como leer la crónica de una traición que había durado años, documentada meticulosamente en conversaciones íntimas, fotos comprometedoras y transferencias bancarias. Las conversaciones con Camila revelaron detalles que partieron el corazón de Elena en pedazos aún más pequeños. Andrés le había contado a su amante detalles íntimos sobre su matrimonio, ridiculizando las inseguridades de Elena, burlándose de sus rutinas domésticas, describiendo su vida sexual de manera despectiva. Mi esposa se ha vuelto tan aburrida, le había escrito a Camila 6 meses atrás. Solo piensa en los niños y en sus clases de yoga. No tiene ambiciones, no tiene pasión por nada. Contigo me siento vivo otra vez. Elena tuvo que pausar la lectura varias veces para llorar. No solo estaba siendo traicionada, estaba siendo humillada a espaldas suyas por el hombre al que había dedicado los mejores años de su vida. Pero lo más perturbador fueron las fotos. Andrés había documentado obsesivamente sus conquistas. Tenía fotos íntimas con todas sus amantes, pero también fotos de los regalos que les daba, de los lugares a donde las llevaba, incluso de los documentos financieros que manipulaba para conseguir el dinero. En una carpeta específica etiquetada como Proyectos Especiales, Elena encontró fotos de contratos falsificados, estados de cuenta alterados y documentos que claramente mostraban cómo Andrés desviaba dinero de cuentas corporativas hacia cuentas personales. Pero había algo más. En las conversaciones con Fernando Delgado, su socio principal en la... Elena descubrió que la operación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Los mensajes entre Andrés y Fernando revelaban una red criminal sofisticada. No solo estaban robando dinero de la empresa, estaban lavando dinero para clientes que obviamente estaban involucrados en actividades ilegales. El cliente de Guadalajara quiere mover otros 10 millones este mes. Había escrito Fernando en un mensaje fechado 2 semanas atrás. ¿Tienes suficientes novias para distribuir esa cantidad? Con las 5 que tengo activas puedo manejar hasta 15 millones sin levantar sospechas. Había Camila puede recibir hasta 3 millones si le compramos el departamento que quiere en Polanco. Elena se dio cuenta de que las mujeres en la vida de Andrés no eran solo sus amantes, eran parte de un esquema de lavado de dinero. Recibían dinero sucio, lo gastaban en bienes legítimos, y parte regresaba al sistema financiero como dinero limpio. Su teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp, de un número desconocido. Señora Herrera, soy Miguel Santo, el abogado que su amiga Patricia contó. Necesito hablar con usted urgentemente. La situación es más peligrosa de lo que cree. Elena respondió inmediatamente. ¿Qué tan peligrosa? Prefiero explicarle en persona. Puede reunirse conmigo. Estoy volando a Cancún esta noche. ¿Por qué viene hasta acá? Porque creo que su esposo y sus socios saben que alguien los está investigando, y eso la pone a usted en riesgo. Elena sintió un escalofrío de mí. ¿En qué tipo de riesgo? El tipo de riesgo que requiere protección federal. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el lobby del Hotel Grand Fiesta Americana. No le diga a nadie dónde va. Elena pasó el resto de la noche sin dormir, alternando entre revisar más evidencia en el teléfono de Andrés y observar por la ventana hacia el resort donde él se encontraba. Cerca de las 3 de la madrugada, vio luces encendidas en la villa presidencial y figuras moviéndose con urgencia. Con sus binoculares, pudo ver a Andrés empacando maletas con prisa mientras hablaba por teléfono. Camila parecía confundida y preocupada, haciendo gestos que sugerían una discusión. Elena tomó su teléfono y llamó a Patricia. «Patricia, soy Elena. Algo está pasando. Andrés está empacando como si se fuera a ir. ¿Estás seguro?» «Completamente. Y parece estar muy agitado». «Elena, esto no es buena señal. Si Andrés sospecha que lo están investigando, podría hacer algo desesperado. No salgas de tu hotel hasta que hables con Miguel mañana. ¿Crees que estoy en peligro?» «No lo sé,
Pero la gente que lava dinero para criminales no se anda con juegos cuando se sienten acorralados. Elena colgó y se quedó despierta el resto de la noche observando la villa de Andrés. A las 5 de la mañana, vio a una camioneta negra llegar al resort. 2 hombres en trajes oscuros salieron y se dirigieron a la villa presidencial. 30 minutos después, los hombres salieron acompañados de Andrés. Camila no estaba con ellos. Elena se dio cuenta de que había presenciado algo muy serio. Su plan de venganza personal acababa de convertirse en algo mucho más peligroso. A las 10 en punto de la mañana, Elena llegó al lobby del Hotel Grand Fiesta Americana. Era un hotel elegante pero menos ostentoso que el resort donde se hospedaba Andrés, lleno de turistas estadounidenses y familias mexicanas de clase media alta. Miguel Santos era fácil de identificar. Un hombre de aproximadamente 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje italiano impecable y una presencia que comandaba respeto inmediatamente. Estaba sentado en un sofá de cuero leyendo un periódico financiero, pero Elena notó que sus ojos escaneaban constantemente el ambiente. «¿Señora Herrera?», preguntó Miguel cuando Elena se acercó. «Señora Vargas, por favor. Ya no uso el apellido de mi esposo». Miguel sonrió ligeramente. «Entiendo. ¿Podemos hablar en privado? Tengo una suite aquí en el hotel». Elena vaciló por un momento. Patricia le había asegurado que Miguel era confiable, pero la situación se había vuelto tan surreal que ya no sabía en quién confiar. «Entiendo su precaución», dijo Miguel, notando su hesitación. «Podemos hablar en el restaurante si prefiere un lugar más público». «No, está bien. Solo estoy un poco nerviosa». Miguel la llevó a una suite en el piso 12 del hotel. Era un espacio amplio con vista al mar, elegantemente amueblado pero claramente funcional. Había documentos esparcidos en una mesa de trabajo y 2 laptops abiertas. «¿Café?», ofreció Miguel. «Por favor». Mientras Miguel preparaba café en la pequeña cocina de la suite, Elena observó los documentos en la mesa. Eran estados de cuenta, fotografías de lo que parecían ser reuniones de negocios y gráficas que mostraban flujos de dinero complejos. «Su amiga Patricia me ha mantenido informado de su situación», comenzó Miguel mientras le daba una taza de café. «Pero hay cosas que ella no sabe, cosas que cambian completamente el panorama». «¿Qué tipo de cosas?». Miguel se sentó frente a ella y adoptó una expresión seria. «Su esposo no está lavando dinero para empresarios corruptos comunes. Está lavando dinero para organizaciones criminales muy peligrosas». Elena sintió que se le secaba la garganta. «¿Qué quiere decir con organizaciones criminales?». «Carteles de drogas, principalmente, pero también grupos involucrados en trata de personas y tráfico de armas». Miguel le mostró una fotografía tomada con teleobjetivo. «¿Reconoce a este hombre?». En la foto se veía a Andrés saliendo de un restaurante exclusivo en Polanco, acompañado de un hombre mayor, distinguido, vestido con un traje gris. «No lo reconozco. Su nombre es Fernando Delgado, socio principal de su esposo. Pero también es mucho más que eso». Miguel le pasó otro documento. «Fernando Delgado está siendo investigado por la DEA estadounidense y la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana por lavado de dinero a gran escala». Elena estudió el documento. Era un reporte oficial que listaba a Fernando como sospechoso en múltiples investigaciones internacionales. «Los fondos que su esposo está desviando no son solo de la empresa legítima», continuó. «Son dinero sucio que necesita ser limpiado a través de transacciones aparentemente normales. Las mujeres con las que sale Andrés no son solo sus amantes, son elementos clave en la operación de lavado». «¿Cómo funciona exactamente?». «Cada mujer recibe dinero sucio disfrazado como regalos de su amante generoso. Ellas compran bienes legítimos, departamentos, autos, joyas, viajes. Después venden algunos de estos bienes y el dinero de la venta regresa al sistema financiero como ingresos legítimos». Elena comenzó a entender la magnitud de lo que había descubierto. ¿Y ellas saben lo que están haciendo? Algunas sí, otras son simplemente peones inconscientes. Pero a los ojos de la ley, todas son cómplices. ¿Incluyendo a mí? Miguel la miró directamente a los ojos. «Ese es el problema. Como esposa de Andrés y beneficiaria de su patrimonio, usted también podría ser considerada cómplice. Especialmente si no puede probar que desconocía las actividades ilegales». Elena sintió pánico. «Pero yo no sabía nada». «Yo le creo, pero el sistema legal es complicado. Por eso necesitamos actuar rápidamente y de manera inteligente». Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. «Hay algo más que debes saber. Creemos que alguien dentro de la organización se está poniendo nervioso. La investigación que precipitó mi viaje hasta acá no comenzó con Patricia. Alguien más presentó una denuncia anónima a las autoridades. ¿Quién? No lo sabemos con certeza, pero tengo una teoría». Miguel regresó a la mesa y le mostró más fotografías. «Creemos que una de las amantes de su esposo descubrió la verdadera naturaleza del dinero que estaba recibiendo y decidió protegerse cooperando con las autoridades». Las fotografías mostraban a Camila en el aeropuerto de Cancún 3 días antes, hablando con 2 hombres que claramente eran agentes federales. «¿Camila está cooperando con la policía?».
Es nuestra teoría principal, lo que explicaría por qué su esposo salió tan abruptamente del resort ayer en la madrugada. Elena recordó las figuras que había visto moviéndose en la villa, la prisa con la que Andrés había empacado. ¿Dónde está Andrés ahora? No lo sabemos, pero sí sabemos que ayer por la noche intentó abordar un vuelo privado a las Islas Caimán. Fue detenido en el aeropuerto. Elena se quedó sin aliento. ¿Está arrestado? Detenido para interrogatorio. Todavía no han presentado cargos formales, pero es cuestión de horas. ¿Y qué significa eso para mí y mis hijos? Miguel se sentó nuevamente y tomó las manos de Elena. Significa que tenemos una oportunidad única. Podemos usar lo que usted ha descubierto para protegerla legalmente y asegurar que conserve los bienes legítimos para sus hijos. Pero tenemos que actuar ahora. ¿Qué necesita que haga? Necesito que me entregue toda la evidencia que ha recopilado, cada mensaje, cada foto, cada documento. Y necesito que esté dispuesta a testificar contra su esposo y sus socios. Elena pensó en sus hijos, en su futuro, en todos los años que Andrés la había engañado. ¿Cuánto tiempo podría estar en prisión? Si cooperamos con las autoridades y ayudamos a desmantelar toda la red, Andrés podría estar viendo entre 20 y 30 años de prisión, tal vez más. Elena cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, su expresión era de determinación absoluta. Hágalo. Quiero que pague por todo lo que ha hecho. Durante las siguientes 4 horas, Elena y Miguel trabajaron meticulosamente para organizar toda la evidencia que había recopilado. Miguel había traído equipos especializados para hacer copias forenses de todos los archivos digitales, asegurando que fueran admisibles en un tribunal. Esta evidencia es extraordinaria, comentó Miguel mientras revisaba los mensajes del teléfono clonado. Su esposo documentó prácticamente cada aspecto de la operación criminal. Es como si hubiera estado construyendo su propio caso en su contra. ¿Por qué cree que lo hacía? Arrogancia. Los criminales de cuello blanco frecuentemente caen en la trampa de creer que son demasiado inteligentes para ser atrapados. Documentan sus logros como trofeos. Miguel le mostró a Elena una serie de mensajes entre Andrés y Fernando que revelaban la estructura completa de la organización criminal. Mire esto, dijo señalando un mensaje específico. Su esposo menciona el jefe de Guadalajara y los primos de Sinaloa. Esas son referencias directas a carteles específicos. Elena leyó el mensaje con horror creciente. Andrés había escrito: el jefe de Guadalajara quiere acelerar el lavado de los últimos 20 millones. Dice que la DEA está presionando mucho en Texas y necesita mover el dinero rápido. ¿Crees que Diana puede manejar 5 millones adicionales si le compramos el consultorio médico que quiere? ¿Diana es la estudiante de medicina?, preguntó Elena. Exactamente. Y según estos mensajes, su esposo la estaba preparando para lavar cantidades mucho mayores de dinero una vez que se graduara y pudiera abrir su propio consultorio. Miguel continuó mostrándole evidencia que revelaba la sofisticación de la operación. Cada amante de Andrés tenía un papel específico en el esquema. Camila, como influencer, podía justificar ingresos altos a través de patrocinios ficticios. Diana, como futura doctora, podría lavar dinero a través de su práctica médica. Lucía, como madre soltera, podía recibir dinero como pensión alimenticia de un supuesto ex esposo adinerado. Es brillante, en una manera perversa, admitió Miguel. Cada mujer tiene una cobertura legítima para explicar sus ingresos. El teléfono de Miguel sonó. Era Patricia. Miguel, tengo noticias urgentes. Escuchó Elena que decía Patricia por el altavoz. Andrés fue oficialmente arrestado hace 1 hora. Y hay más. Fernando Delgado también fue detenido intentando salir del país. ¿Qué hay de las mujeres?, preguntó Miguel. Camila está bajo protección de testigos. Diana fue arrestada esta mañana, pero su abogado ya está negociando un acuerdo de cooperación. Las otras 2 están siendo localizadas. Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Por un lado, Andrés finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, se daba cuenta de que estaba en el centro de una investigación criminal de alcance internacional. ¿Qué pasa conmigo?, preguntó Elena. Por ahora, nada, respondió Patricia. Pero la fiscalía quiere hablar contigo. Quieren que regreses a México inmediatamente. Miguel tomó el teléfono. Patricia, diles que Elena está cooperando completamente pero que necesita garantías de inmunidad antes de hacer cualquier declaración oficial. Ya estoy trabajando en eso. Pero Miguel, hay algo más. La investigación es más grande de lo que pensábamos. Al parecer, Andrés y Fernando eran solo una célula de una operación que se extiende por todo México y Estados Unidos. ¿Qué tan grande? Estamos hablando de cientos de millones de dólares lavados durante los últimos 5 años. Docenas de empresas fachada, centenares de personas involucradas. Elena se sintió mareada. ¿Estás diciendo que mi esposo era parte de una organización internacional? Una parte pequeña, pero importante, explicó Miguel. El tipo de operación que están describiendo requiere muchas células pequeñas trabajando independientemente. Si una célula es descubierta, las otras pueden continuar operando. Pero eso también significa,
añadió Patricia, que hay mucha gente poderosa que va a estar muy molesta de que Andrés haya sido capturado, especialmente si coopera con las autoridades. Miguel se puso serio. Elena, esto cambia las cosas. Ya no es solo cuestión de divorcio y fraude financiero. Su seguridad y la de sus hijos podría estar en riesgo. ¿En riesgo cómo? Los carteles no perdonan a quienes los traicionan y tampoco perdonan a las familias de los traidores. Elena sintió terror real por primera vez. ¿Está diciendo que mis hijos podrían estar en peligro? Es una posibilidad que tenemos que considerar. Por eso necesitamos sacarla de Cancún inmediatamente y asegurar protección para su familia. Miguel comenzó a hacer llamadas mientras Elena trataba de procesar la nueva realidad. En menos de 24 horas, había pasado de ser una esposa engañada buscando venganza a ser una testigo clave en una investigación criminal internacional, con su vida y la de sus hijos potencialmente en peligro. Elena, dijo Miguel después de colgar, vamos a salir de Cancún esta noche. Ya hice arreglos para que un equipo de seguridad federal escorte a sus hijos a una casa segura en la Ciudad de México. ¿Casa segura? ¿Es realmente necesario? No podemos arriesgarnos. Pero le prometo una cosa. Vamos a usar toda esta evidencia para destruir completamente a Andrés y a toda su red. No solo va a pagar por traicionarla a usted y a sus hijos. Va a pagar por cada vida que arruinó con sus actividades criminales. Elena asintió, sintiendo una determinación férrea. Ya no se trataba solo de venganza personal, se trataba de justicia. Esa tarde, mientras Elena empacaba sus cosas para el vuelo de regreso a la Ciudad de México, recibió una llamada inesperada. Era un número de Cancún que no reconocía. ¿Elena? ¿Elena Vargas? La voz era femenina, temblorosa, asustada. ¿Quién habla? Soy Camila. Camila Torres. Necesito hablar con... Es urgente. Elena se quedó sin palabras por un momento. Era la última persona a quien esperaba recibir. ¿Cómo conseguiste mi número? Lo saqué del teléfono de Andrés antes de que se lo llevaran. Elena, sé que me odias y tienes todo el derecho, pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Estás loca? Por favor, solo escúchame 5 minutos. Estoy en peligro real, y creo que tú también. Algo en el tono desesperado de Camila hizo que Elena pausara. ¿Qué tipo de peligro? Los hombres para los que trabajaba Andrés creen que yo sé demasiado. Ayer por la noche vinieron a mi departamento buscándome. Por suerte no estaba ahí, pero destrozaron todo. Elena sintió un escalofrío. ¿Dónde estás ahora? Escondida en casa de mi hermana en Mérida. Pero no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Elena, yo no sabía en qué estaba metido. Te juro que pensé que Andrés era solo un empresario rico que se había enamorado de mí. ¿Cuándo te diste cuenta de la verdad? Hace 2 semanas. Accidentalmente vi unos documentos en su laptop, nombres de personas que reconocí de las noticias, cantidades enormes de dinero, referencias a mercancía y territorio. Me di cuenta de que no estaba lavando dinero de evasión fiscal. Era dinero de drogas. Elena se sentó en la cama de su hotel, procesando la información. ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta? Entré en pánico. Sabía que si trataba de dejarlo, él no me iba a dejar ir callada. Entonces contacté a la Policía Federal y les ofrecí información a cambio de protección. ¿Fuiste tú quien empezó la investigación? Sí. Y ahora todos piensan que soy una traidora. Los federales me prometieron protección, pero ayer mataron a uno de los agentes que me estaba cuidando. Elena sintió terror. ¿Mataron a un agente federal? Le dispararon cuando salía de su casa. El mensaje es claro. Nadie está seguro. ¿Por qué me llamas a mí? Porque tú eres la única persona que tiene tanto interés como yo en ver a Andrés en prisión para siempre. Porque creo que tú tienes información que yo no tengo. Elena pensó rápida. Miguel le había dicho que necesitaban toda la información posible de un caso sólido. Camila podría tener detalles sobre la operación que no estaban en el teléfono de Andrés. ¿Qué tipo de información tienes? ¿Videos, grabaciones de conversaciones, fotos de reuniones? Andrés pensaba que yo era una idiota enamorada, así que hablaba de todo delante de mí. Grabé muchas de esas conversaciones. ¿Por qué las grabaste? Al principio era porque quería tener recuerdos de nuestro tiempo. Después, cuando empecé a sospechar, las grabé como seguro de vida. Elena tomó una decisión que sabía que podría arrepentirse, pero que también podría ser crucial para el caso. Camila, estoy trabajando con un abogado especialista en estos casos. Si realmente tienes evidencia útil, él puede ayudarte a negociar un mejor acuerdo con las autoridades. ¿En serio harías eso después de todo lo que te hice? No lo hago por ti. Lo hago porque quiero que Andrés pague por ti. Y si tu evidencia puede ayudar a lograrlo, entonces necesitamos trabajar juntas. ¿Cómo sabré que puedo confiar en ti? Porque las dos estamos en el mismo peligro ahora. Y porque las dos fuimos manipuladas por el mismo hombre. Camila se quedó callada por un momento. Está bien. ¿Dónde nos encontramos? Voy a consultar con mi abogado y te llamo en 1 hora. Pero Camila, si esto es una trampa, si estás trabajando para Andrés o para sus socios, no es una trampa, Elena. Te lo juro por la memoria de mí. Solo quiero salir de esto viva y empezar una vida nueva. Elena colgó y inmediatamente llamó a Miguel. La amante principal de Andrés quiere cooperar, le dijo.
Dice que tiene videos y grabaciones. ¿Confía en ella? No confío en nadie en este momento, pero si realmente tiene evidencia adicional, la necesitamos. Está bien, pero vamos a manejar esto con mucho cuidado. Podría ser una trampa, o podría ser genuina. En cualquier caso, no vamos a arriesgar su seguridad. Una hora después, Elena llamó a Camila de... Mi abogado acepta reunirse contigo, condiciones. ¿Cuáles? Lugar público, en presencia de agentes federales, y tú entregas toda la evidencia antes de que discutamos cualquier acuerdo. Entiendo. ¿Cuándo? Mañana en la Ciudad de México. Mi abogado va a contactar a la fiscalía para organizar la... Elena, gracias. Sé que no tienes ninguna razón para ayudar. Tienes razón, no la tengo. Pero tengo muchas razones para querer ver a Andrés destruido completamente. Esa noche, mientras Elena volaba de regreso a la Ciudad de México, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Estaba colaborando con la mujer que había destruido su matrimonio para destruir al hombre que había traicionado a... Pero más que ironía, era justicia. Y Elena había aprendido que a veces la justicia requiere aliados inesperados. El encuentro entre Elena, Camila y las autoridades federales se llevó a cabo en las oficinas de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México. Era un edificio imponente de arquitectura moderna, con medidas de seguridad estrictas que recordaban a Elena la gravedad de la situación en la que se encontraba. Miguel había llegado temprano para reunirse con los fiscales y preparar el terreno. Cuando Elena entró a la sala de juntas, se encontró con un grupo intimidante: 3 fiscales federales, 2 agentes de la DEA estadounidense, un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Miguel. Camila llegó 5 minutos después, escoltada por 2 agentes federales. Elena casi no la reconoció. La mujer bronceada y segura de sí misma que había visto en Cancún había sido reemplazada por una versión pálida, nerviosa, que parecía haber envejecido años en día. Señoras, comenzó el fiscal principal, un hombre mayor de cabello gris llamado licenciado Ramírez. Estamos aquí porque ambas tienen información crucial sobre una operación criminal que ha estado lavando dinero para organizaciones narcotraficantes durante al menos 5 años. Elena y Camila se sentaron en lados opuestos de la mesa, evitando el contacto visual. Señorita Torres, continuó el fiscal, entendemos que usted ha expresado su deseo de cooperar con esta investigación. ¿Confirma esto? Sí, señor, respondió Camila con voz temblorosa. Tengo información que puede ayudar a procesar a Andrés Herrera y a sus cómplices. ¿Y entiende que al cooperar está admitiendo su participación en actividades ilegales? Sí, señor, pero no sabía que era dinero de drogas. Pensé que era evasión fiscal normal. Uno de los agentes de la DEA, un hombre alto y rubio llamado Agent Johnson, se inclinó hacia... Señorita Torres, nuestras investigaciones sugieren que usted recibió aproximadamente $4 millones en los últimos 2 años. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Y qué hizo con ese dinero? Camila abrió una carpeta que había traído consigo. Tengo documentos de todas las compras que hice. Departamento, auto, joyas, viajes, ropa. También tengo recibos de las inversiones que hice por sugerencia de Andrés. Elena escuchó la cifra con shock. $4 millones era más dinero del que ella y Andrés habían ahorrado en 17 años. Señora Vargas, se dirigió a ella el fiscal. Entendemos que usted descubrió la infidelidad de su esposo y condujo su propia investigación. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Y durante esa investigación descubrió evidencia de actividades criminales? Sí. Encontré mensajes, fotos y documentos que muestran cómo Andrés desviaba dinero de cuentas corporativas hacia cuentas personales y después lo distribuía entre varias mujeres. Miguel intervino. Mi cliente está dispuesta a entregar toda la evidencia que recopiló, así como a testificar en cualquier procedimiento legal. El agente Johnson se dirigió a Elena. Señora Vargas, ¿sabía usted que su esposo tenía múltiples cuentas bancarias que usted desconocía? No hasta que comencé mi investigación. Notó cambios en el estilo de vida de su familia que no se correspondían con los ingresos declarados de su esposo. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Andrés siempre me dijo que sus ingresos habían aumentado significativamente debido a bonos y clientes nuevos. Nunca cuestioné los detalles porque confiaba en él. Camila habló por primera vez, dirigiéndose directamente a Elena. Elena, yo no sabía que estaba casado cuando empezamos a salir. Él me dijo que estaba divorciado. Elena la miró fríamente. Durante 3 años nunca sospechaste que mentí. Al principio no. Después empecé a notar inconsistencias, pero para entonces ya estaba enamorada. Y él me prometía constantemente que haríamos oficial nuestra relación. El fiscal Ramírez interrumpió la tensión entre las 2 mujeres. Señorita Torres, ¿tiene usted evidencia física de las actividades criminales del señor Herrera? Sí, señor. Camila sacó un dispositivo USB de su bolsa. Tengo aquí grabaciones de conversaciones entre Andrés y sus socios, videos de reuniones donde discuten la operación de lavado,
y fotos de documentos que él pensó que yo no entendía. El agente Johnson tomó el dispositivo. ¿Cómo obtuvo estas grabaciones? Andrés tenía la costumbre de hablar de negocios cuando estábamos juntos. Al principio grababa porque quería tener recuerdos de nuestro tiempo juntos. Después, cuando empecé a sospechar, lo hice deliberadamente. ¿Él sabía que lo estaba grabando? No. Usaba mi teléfono discretamente o pequeñas grabadoras que compraba en tiendas de electrónico. Miguel se dirigió al fiscal. ¿Qué tipo de protección pueden ofrecer a mis clientas? Ambas han expresado preocupación por su seguridad. Para la señorita Torres, protección completa de testigos si su información resulta útil para desmantelar la red. Para la señora Vargas, protección durante el proceso judicial y garantías de que no será procesada como cómplice. Elena sintió alivio, pero también una responsabilidad abrumadora. ¿Qué significa exactamente testificar? Significa que tendría que declarar en audiencias públicas sobre lo que descubrió. También significa que toda su vida privada va a ser examinada por abogados defensores que van a tratar de desacreditar su testimonio. ¿Y Andrés? Con la evidencia que están proporcionando, el señor Herrera está viendo un mínimo de 25 años de prisión federal. Posiblemente cadena perpetua si pueden probar que sabía que el dinero venía directamente de operaciones de narcotráfico. Elena miró a Camila, después a Miguel, después de vuelta a los fiscales. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo, respondió el fiscal Ramírez. Vamos a comenzar tomando declaraciones formales de ambas. Después vamos a revisar toda la evidencia. Finalmente, vamos a prepararlas para las audiencias. Mientras comenzaba el proceso formal de convertirse en testigo del gobierno contra su propio esposo, Elena sintió una mezcla extraña de terror y satisfacción. Por fin, después de años de vivir en la mentira, la verdad saldría a la luz, y Andrés pagaría por todo. 2 semanas después de las declaraciones iniciales, Elena estaba en su casa en la Ciudad de México, bajo protección discreta de agentes federales, cuando recibió una llamada que cambiaría todo el curso de la investigación. Elena, soy Camila. Tengo noticias importantes. ¿Qué tipo de noticias? Andrés me contactó desde la prisión. Elena casi deja caer el teléfono. ¿Te contactó? ¿Cómo? Usó un teléfono celular de contrabando. Al parecer, hasta en prisión tiene conexiones. ¿Qué quería? Quiere hacer un trato conmigo. Dice que si retiro mi cooperación con los federales, él va a confesar toda la operación y asegurar que yo no vaya a prisión. Elena sintió una mezcla de ira y curiosidad. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaba tiempo para pensarlo. Pero Elena, hay algo más. Andrés me dijo cosas sobre ti que necesitas saber. ¿Qué cosas? Dice que tú sabías sobre el dinero extra, que tú ayudaste a ocultar algunas transacciones porque también te beneficiabas del estilo de vida que les permitía. Elena sintió ira pura. Eso es completamente falso. Lo sé. Pero también me dijo algo más interesante. Dice que tiene información sobre quién realmente dirige la operación de lavado. Información que podría reducir significativamente su sentencia si coopera. ¿Quién la dirige? No me lo dijo por teléfono, pero insinuó que Fernando Delgado no es realmente el jefe, que hay alguien más arriba, alguien que los federales no han identificado. Elena procesó esta información rápidamente. Camila, ¿grabaste la conversación? Sí. Siempre grabo todas mis llamadas ahora. Necesitas llevar esa grabación a Miguel inmediatamente. Ya lo hice. Pero Elena, hay algo más que necesitas saber. Andrés mencionó a tus hijos. Elena sintió terror helado corriendo por sus venas. ¿Qué dijo sobre mis hijos? Dijo que ellos también podrían estar en peligro si la investigación continúa. Que las personas para las que trabajaba no distinguen entre objetivos principales y daño colateral. ¿Me estás diciendo que amenazó a mis hijos? No directamente, pero el mensaje era claro. Elena colgó inmediatamente y llamó a Miguel. Miguel, Andrés contactó a Camila desde prisión. Hay nuevas amenazas y nueva información. Ya me contactó Camila. Estoy en camino a su casa. No salga. No abra la puerta a nadie que no sea yo. 30 minutos después, Miguel llegó acompañado de 2 agentes federales y Camila. La situación ha cambiado drásticamente, comenzó Miguel. La llamada de Andrés confirma varias cosas que sospechábamos. Uno de los agentes, una mujer llamada Agente Martínez, tomó la palabra. Señora Vargas, la seguridad de su familia es nuestra prioridad principal. Hemos aumentado la protección alrededor de sus hijos y estamos considerando trasladarlos a una ubicación más segura. ¿Qué tan real es la amenaza? Muy real, respondió Miguel, pero también nos da una oportunidad. Andrés está desesperado. La gente desesperada comete errores. La agente Martínez mostró a Elena una transcripción de la llamada entre Andrés y Camila. Su esposo mencionó específicamente a alguien llamado el arquitecto. Nuestras investigaciones sugieren que esta persona podría ser el verdadero líder de toda la operación. ¿Quién es el arquitecto? No lo sabemos, pero creemos que es alguien con mucho poder político o empresarial. Alguien que ha estado usando la red de lavado para sus propios propósitos. Camila Andrés siempre hablaba de reuniones con gente importante, pero nunca mencionaba nombre. Decía que mientras menos supiera yo, más segura estaría. ¿Tiene fotos de esas reuniones?
preguntó la agente Martín. Algunas, siempre desde lejos, porque Andrés no me dejaba acercarme. Miguel se dirigió a Elena. Tenemos una propuesta que podría acelerar significativamente esta investigación y aumentar la seguridad de su familia. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos que usted contacte a Andrés. Elena se quedó sin aliento. ¿Que yo lo contacte? ¿Por qué? Porque él no sabe que usted está cooperando con nosotros. Desde su perspectiva, usted es solo una esposa traicionada que está procesando el divorcio. ¿Qué quieren que le diga? Que está dispuesta a perdonarlo si él coopera completamente con las autoridades para reducir su sentencia. Que usted quiere mantener unida la familia por el bien de los niños. Elena se sintió enferma solo de pensar en hablar con Andrés. No puedo fingir que lo perdono después de todo lo que ha hecho. Elena, dijo Miguel suavemente, entendemos lo que le estamos pidiendo, pero Andrés podría tener información sobre el arquitecto que nos permita desmantelar toda la red. Sin esa información, esta operación podría continuar indefinidamente. ¿Y si Andrés sospecha que es una trampa? Es un riesgo, admitió la agente Martínez. Pero creemos que su ego y su desesperación van a hacer que quiera hablar con usted, especialmente si piensa que puede manipularla para que retire su cooperación. Camila se dirigió a Elena. Yo sé que me odias, y lo entiendo, pero si hay una oportunidad de terminar con esto de una vez por todas, ¿no vale la pena intentarlo? Elena miró a cada persona en la habitación. Todos esperaban su decisión. ¿Qué exactamente quieren que haga? Una visita conyugal, respondió, completamente monitoreada por nosotros, por supuesto. Usted le dice que quiere trabajar juntos para minimizar el daño a la familia. Él probablemente va a tratar de convencerla de que retire su cooperación con los federales. ¿Y después? Después él va a tratar de impresionarla con lo importante que es, con las conexiones poderosas que tiene. Los criminales como Andrés no pueden resistir la tentación de presumir, especialmente cuando creen que pueden manipular la situación. Elena cerró los ojos y pensó en sus hijos, en su futuro, en todas las víctimas de la red criminal de la que Andrés formaba parte. Está bien, dijo finalmente, lo haré, pero quiero garantías absolutas de que mis hijos estarán protegidos. Las tiene, prometió la agente Martínez. Elena sabía que estaba a punto de hacer la actuación de su vida, pero también sabía que era la única manera de asegurar que Andrés y todos sus cómplices pagaran por completo por sus crímenes. La prisión federal donde estaba detenido Andrés era un edificio intimidante de concreto gris ubicado en las afueras de la ciudad de México. Elena nunca había estado en una prisión antes, y el proceso de seguridad, detectores de metales, revisiones corporales, múltiples puertas de acero, la hizo sentir claustrofóbica. Miguel y la agente Martínez la habían preparado exhaustivamente durante los 3 días anteriores. Elena llevaba un dispositivo de grabación microscópico cosido en su ropa, y había memorizado exactamente qué decir, para provocar que Andrés revelara información sobre el arquitecto. Recuerde, le había dicho Miguel, Andrés va a tratar de manipularla emocionalmente, va a apelar a la historia que compartieron, a los niños, a cualquier sentimiento que pueda que no se deje. ¿Y si no funciona? ¿Y si sospecha algo? Entonces terminamos la visita inmediatamente. Pero Elena, usted conoce a Andrés mejor que nadie. Sabe exactamente qué botones presionar para hacerlo. La sala de visitas era un espacio estéril con mesas de metal y sillas de plástico. Cámaras de vigilancia en cada esquina monitoreaban todas las interacciones. Elena se sentó en una mesa cerca del centro del salón y esperó. Cuando trajeron a Andrés, Elena casi no lo reconoció. El hombre confiado y bien vestido que había conocido había sido reemplazado por una versión pálida y delgada, vestida con un uniforme naranja de prisión. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello estaba gris en las sienes. Elena, dijo Andrés al sentarse frente a ella, su voz una mezcla de sorpresa y no pensé que vendrías. Hola, Andrés. Elena mantuvo su voz neutral, ni cálida. ¿Cómo están los niños? Confundidos. Asustados. Su padre está en prisión acusado de crímenes federales. ¿Cómo crees que están? Andrés bajó la mirada. Elena, sé que cometí errores. ¿Errores? Elena dejó que un poco de ira real se filtrara en su voz. ¿Engañar con múltiples mujeres durante años son errores? ¿Robar millones de pesos es un error? No es tan simple como piensas. La situación se me salió de control. Explícamelo entonces. Ayúdame a entender cómo mi esposo se convirtió en un criminal. Andrés miró alrededor nerviosamente, después se inclinó hacia adelante. Elena, hay cosas que no puedes entender. Gente muy poderosa que no acepta un no como respuesta. ¿Qué gente? Personas que podrían lastimar a nuestra familia si no cooperaba con... Elena fingió sorpresa. ¿Estás diciendo que te amenazaron? Al principio no fueron amenazas. Fernando me presentó con algunos inversionistas que querían ayudar en transacciones financieras. Parecía legítimo. ¿Cuándo te diste cuenta de legítimo? Andrés vaciló. Gradualmente, las cantidades se hicieron más grandes, las preguntas menos específicas. Cuando quise salir,
Ya era demasiado tarde. Demasiado tarde ¿por qué? Porque ya sabía demasiado y porque había usado ese dinero para mantener mis relaciones con las otras mujeres. Elena se obligó a parecer herida en lugar de disgustada. Todo esto comenzó por las aventuras. No exactamente. Andrés se pasó las manos por el cabello. Las aventuras comenzaron porque me sentía atrapado pero cuando empecé a necesitar dinero extra para mantenerlas, Fernando me ofreció oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Al principio solo era mover dinero entre cuentas corporativas, pequeñas cantidades, nada que levantara sospechas. Fernando decía que eran incentivos fiscales complejos. ¿Y después? Después conocí a el arquitecto. Elena sintió adrenalina, pero mantuvo su expresión curiosa en lugar de emocionada. ¿El arquitecto? Andrés se dio cuenta inmediatamente de que había dicho demasiado. Miró alrededor nerviosamente. No debería haber mencionado ese nombre. Andrés, si hay alguien que te obligó a hacer esto, que amenazó a nuestra familia, necesito saberlo, especialmente si mis hijos podrían estar en peligro. La preocupación genuina de Elena por los niños pareció afectar a Andrés. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, el arquitecto es alguien muy poderoso. Alguien que ha estado coordinando operaciones de lavado en todo el país durante años. ¿Quién es? No puedo decirte eso aquí, las paredes tienen oídos. Elena se inclinó hacia adelante, fingiendo urgencia. Andrés, si cooperas completamente con las autoridades, si les das toda la información que tienes, tal vez puedan reducir tu sentencia. Tal vez nuestros hijos no tengan que crecer sin su padre. Los ojos de Andrés se iluminaron. ¿Harías eso? ¿Me apoyarías si coopero? Si me pruebas que realmente eres víctima de esta situación y no el arquitecto de ella. Sí. El problema es que el arquitecto tiene gente en todas partes, en la policía, en el gobierno, incluso en el sistema judicial. Si coopero y la información llega a las personas equivocadas, ¿qué pasaría? Podríamos terminar todos muertos. Tú, yo, los niños. Elena fingió horror. ¿Es tan peligroso? Elena, el arquitecto no es solo un criminal. Es alguien que ha estado construyendo un imperio durante décadas. La operación de lavado que nosotros manejábamos era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. ¿Qué tan grande? Andrés bajó la voz hasta casi un susurro. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Políticos, jueces, empresarios, todos trabajando juntos. Una red que controla contratos gubernamentales, elecciones, incluso algunos medios de comunicación. Elena se dio cuenta de que habían tropezado con algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Andrés, si esa información pudiera ayudar a las autoridades a desmantelar toda esa red, ¿sería como firmar nuestras sentencias de muerte? ¿O sería la única manera de liberarnos realmente de ellos? Andrés la miró intensamente. ¿Qué estás sugiriendo? Que tal vez la única manera de proteger a nuestra familia es exponer completamente a todas las personas involucradas. Que mientras esta red exista, nunca vamos a estar seguros. Elena vio que Andrés estaba considerando seriamente sus palabras. Su ego, su necesidad de sentirse importante, luchaba contra su instinto de supervivencia. Elena, si hago esto, si les doy toda la información, necesito garantías, protección completa para ti y los niños. Y necesito que retires cualquier demanda de divorcio, hasta que esto termine. Elena fingió considerar la propuesta. ¿Qué información tienes exactamente? Nombres, fechas, cantidades, métodos. Tengo evidencia que podría enviar a prisión a decenas de personas muy poderosas, incluyendo a el arquitecto, especialmente a el arquitecto. Elena se puso de pie. Necesito tiempo para pensar en esto. Es mucho que procesar. Elena, espera. Andrés se levantó. Hay algo más que necesitas saber. El arquitecto sabe que tú estuviste sabe que podrías haber visto cosas. Elena sintió terror. ¿Cómo sabe eso? Tiene gente vigilándote. Por eso necesitas mi protección. Sin mi cooperación con las autoridades, tú y los niños son objetivos. Elena salió de la prisión sintiéndose físicamente enferma, pero también con información crucial. Andrés había revelado la existencia de una red criminal masiva que iba mucho más allá del lavado de dinero. Y por primera vez, Elena se dio cuenta de que su venganza personal había destapado algo que podría cambiar el país entero. La información que Elena había conseguido de Andrés provocó una reunión de emergencia en las oficinas de la Fiscalía General. Además de Miguel y la agente Martínez, ahora había representantes de múltiples agencias, la DEA, la CIA, la Unidad de Inteligencia Financiera, y hasta un representante de la Seguridad Nacional. Señora Vargas, comenzó un hombre mayor identificado como Director González. La información que obtuvo de su esposo confirma sospechas que hemos tenido durante años sobre una red de corrupción de alto nivel. Elena se sentía abrumada por la cantidad de agentes oficiales en la habitación. ¿Qué significa exactamente lo que Andrés me dijo? Significa, respondió la agente Martínez, que hemos descubierto solo la punta del iceberg.
La operación de lavado en la que participaba su esposo era una de docenas distribuidas por todo el país. Miguel se dirigió a Elena. También significa que usted y sus hijos están en mucho más peligro de lo que pensábamos inicialmente. ¿Por qué? El director González respondió. Porque el arquitecto que mencionó su esposo es probablemente el senador Julio Vázquez. Elena reconoció el nombre inmediatamente. El senador Vázquez era uno de los políticos más poderosos del país, con ambiciones presidenciales conocidas. ¿Están seguros? No completamente, admitió la agente Martín, pero varios elementos coinciden. Su historial financiero, sus conexiones, su acceso a información privilegiada que habría sido necesaria para coordinar una operación de esta magnitud. ¿Qué quieren que haga ahora? Queremos que regrese a ver a su esposo, respondió Miguel. Pero esta vez, queremos que lo presione específicamente sobre el senador Vázquez. ¿No es peligroso usar su nombre directamente? Es un riesgo, admitió el director González. Pero necesitamos confirmar la identidad del arquitecto antes de poder actuar. 3 días después, Elena estaba nuevamente en la sala de visitas de la prisión. Esta vez, Andrés parecía más ansioso, más desesperado. Elena, ¿has pensado en mi propuesta? Sí, pero necesito saber exactamente con qué me estoy metiendo. Si voy a arriesgar la seguridad de mis hijos, necesito entender completamente la situación. ¿Qué quieres saber? Quiero saber quién es el arquitecto. Andrés se puso visiblemente nervioso. Elena, ese nombre no se puede mencionar aquí. Andrés, si vamos a hacer esto, no puede haber secretos entre nosotros. ¿Es el senador Vázquez? Andrés se quedó helado. Su cara perdió todo el color y miró alrededor de la sala con pánico evidente. ¿Cómo? ¿Cómo sabes ese nombre en este contexto? Porque no soy idiota, porque he estado haciendo mi propia investigación. Elena, si sabes ese nombre, entonces ya estás en tanto peligro como yo. Dímelo todo, ahora. Andrés respiró profundamente y se inclinó hacia adelante. Sí, el senador Julio Vázquez es el arquitecto, pero Elena, él no trabaja solo. ¿Quién más está involucrado? Jueces, otros senadores, gobernadores de al menos 6 estados, directores de empresas estatales. Elena, estamos hablando de una red que se extiende hasta Los Pinos. Elena sintió vértigo. ¿Hasta la presidencia? No el presidente actual, pero sí funcionarios de alto nivel en su administración. ¿Cómo empezó todo esto? Hace aproximadamente 10 años, Vázquez se dio cuenta de que podía usar su posición en el Senado para facilitarle favores a ciertos grupos criminales a cambio de financiamiento para sus campañas políticas. Gradualmente, la operación creció hasta convertirse en lo que es ahora. ¿Qué es ahora exactamente? Un sistema donde el crimen organizado financia campañas políticas. Los políticos electos aprueban leyes y contratos que favorecen a empresas fachada, y las empresas fachada lavan el dinero criminal a través del sistema financiero legal. Elena se dio cuenta de que estaban hablando sobre corrupción sistémica a un nivel que podría derribar al gobierno. Andrés, ¿tienes evidencia de todo esto? Tengo copias de documentos, grabaciones de algunas reuniones, transferencias bancarias que conectan directamente a Vázquez con la operación. ¿Dónde está esa evidencia? En una caja de seguridad en el banco, bajo un nombre falso. ¿Me darías acceso a esa evidencia? Andrés la miró intensamente. Solo si me prometes que vamos a hacer esto junto, que no me vas a traicionar cuando tengas lo que necesitas. Elena se obligó a sonreír cariñosamente. Andrés, llevamos 17 años juntos, tenemos 2 hijos. Si hay una manera de que salgamos de esto como familia, eso es lo que quiero. Incluso después de todo lo que hice, especialmente después de todo lo que hiciste. Porque ahora entiendo que fuiste manipulado por gente mucho más poderosa que tú. Andrés le dio la información de la caja de seguridad. Cuando Elena salió de la prisión esa vez, sabía que tenía suficiente información para potencialmente cambiar el curso político, pero también sabía que había pintado una diana enorme sobre ella y sus hijos. La caja de seguridad contenía más evidencia de la que Elena había imaginado posible. Bajo la supervisión de agentes federales, encontraron documentos que detallaban una red de corrupción que se extendía por todo el sistema político mexicano. Había contratos gubernamentales fraudulentos por billones de pesos, grabaciones de conversaciones entre el senador Vázquez y líderes de carteles, fotografías de reuniones secretas y transferencias bancarias que mostraban cómo el dinero de drogas se convertía en contribuciones de campaña legales. Esto es evidencia suficiente para procesar a 50 personas de alto nivel, dijo la agente Martínez mientras revisaba los documentos, incluyendo a 3 gobernadores actuales y al menos 12 senadores. Miguel estaba eufórico. Elena, lo que ha logrado es extraordinario. Esta evidencia va a desmantelar completamente una de las redes de corrupción más grandes en la historia del país. Pero Elena no se sentía eufórica, se sentía aterrorizada. ¿Qué va a pasar cuando arresten al senador Vázquez? ¿Qué va a pasar con las personas que trabajan para él? Van a tratar de eliminar toda la evidencia.
admitió el director González, incluyendo a los testigos. ¿A mí? Por eso la vamos a reubicar. A usted y a sus hijos. Nuevas identidades, nuevo estado, protección federal completa. Elena se sintió mareada. ¿Estás diciendo que nunca vamos a poder volver a nuestras vidas normales? No, si quieren estar seguro. Esa noche, Elena se reunió con sus hijos en la casa segura, donde habían estado viviendo las últimas semanas. Mateo, de 17 años, e Isabela, de 15, habían estado haciendo preguntas cada vez más difíciles sobre por qué no podían ir a la escuela, por qué no podían contactar a sus amigos, por qué había guardias federales vigilando la casa constantemente. Niños, comenzó Elena, tenemos que hablar sobre nuestro futuro. ¿Papá va a ir a prisión?, preguntó Isabela directamente. Sí, por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mateo. Probablemente el resto de su vida. Los dos adolescentes recibieron la noticia en silencio. Después Isabela comenzó a llorar. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué destruyó nuestra familia? Elena abrazó a su hija. Porque tomó decisiones muy malas y se involucró con gente muy peligrosa. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó Mateo. Vamos a tener que mudar lejos y vamos a tener que cambiar nuestros nombres. ¿Para siempre? No lo sé. Tal vez. Isabela se separó del abrazo de mamá. Odio a papá. Odio lo que nos hizo. Yo también, admitió Elena. Pero tenemos que concentrarnos en nuestro futuro, no en nuestra ira. Mateo, que había estado callado, finalmente, mamá, ¿hiciste lo correcto? ¿Delatar a papá fue lo correcto? Elena había estado esperando esa pregunta, pero no tenía una respuesta fácil. Mateo, tu papá no solo nos traicionó a nosotros, traicionó a su país. El dinero que estaba lavando venía de drogas que matan a miles de personas cada año. Los políticos que estaba sobornando son responsables de que no haya justicia para familias como la nuestra. ¿Pero tenías que destruir nuestra familia para detenerlo? Él destruyó nuestra familia. Yo solo me aseguré de que pagara por ello. 2 días después, los arrestos comenzaron. El senador Vázquez fue detenido en su oficina en el Senado. 3 gobernadores fueron arrestados simultáneamente en sus estados. Docenas de empresarios y funcionarios de menor nivel fueron arrestados en una operación coordinada que los medios de comunicación llamaron Operación Arquitecto. Elena vio la cobertura noticiosa desde la casa segura, sintiéndose surrealista al escuchar a reporteros describir la red criminal que ella había ayudado a exponer. El caso se basa principalmente en evidencia proporcionada por testigos cooperantes, reportó una periodista, incluyendo a la esposa de uno de los principales acusados, quien descubrió las actividades criminales de su esposo. Durante una investigación personal de infidelidad, Elena se dio cuenta de que se había convertido en una figura pública, aunque su identidad estaba siendo protegida por ahora. Su teléfono sonó. Era Camila. Elena, ¿estás viendo las noticias? Sí. ¿Te sientes bien con lo que logramos? Elena pensó en la pregunta por un largo momento. Me siento bien con la justicia. No me siento bien con el precio que pagamos para conseguir. ¿Te arrepientes? No, pero tampoco estoy celebrando. Una semana después, Elena y sus hijos abordaron un vuelo hacia su nueva vida en un estado que no podía mencionar, con nombres que no podía revelar, protegidos por un programa que esperaba no tener que usar para siempre. Mientras el avión despegaba de la Ciudad de México, Elena miró por la ventana hacia la ciudad donde había nacido, donde se había casado, donde había criado a sus hijos. No sabía si algún día podría, pero sabía que había hecho lo correcto, sin importar el costo personal. 6 meses después de los arrestos masivos de la Operación Arquitecto, Elena y sus hijos estaban comenzando a adaptarse a su nueva vida en Austin, Texas. Sus nuevas identidades los habían convertido en Elena Mendoza y sus hijos Carlos y Sofía Mendoza, una familia que había inmigrado de México después de que el padre muriera en un accidente automovilístico. Elena trabajaba como contadora en una firma pequeña pero respetable, usando sus habilidades reales bajo su nueva identidad. Los niños habían sido inscritos en una preparatoria privada, donde recibían apoyo especializado para estudiantes que habían experimentado trauma. La casa que el programa de protección de testigos les había proporcionado era modesta pero cómoda, en un vecindario suburbano tranquilo donde los vecinos eran amigables pero respetuosos de la privacidad. Pero Elena sabía que su nueva vida estaba construida sobre una base frágil. Los juicios de la Operación Arquitecto estaban programados para comenzar en 3 meses, y ella tendría que regresar a México para testificar. Mamá, dijo Isabela una tarde mientras hacían la tarea juntos en la mesa del comedor, ¿crees que papá piensa en nosotros? Elena pausó su trabajo. Era una pregunta que Isabela había estado haciendo con más frecuencia. Estoy segura de que sí, mi amor. ¿Crees que se arrepiente de lo que hizo? Creo que se arrepiente de haber sido atrapado. No estoy segura de que se arrepienta de haberlo hecho. Mateo, que había estado más callado desde la mudanza, levantó la vista de su lap. Mamá, ¿alguna vez vamos a poder usar nuestros nombres reales otra vez? No lo sé, mi amor.
Depende de cómo vayan los juicios y de qué tan exitosas sean las autoridades en desmantelar el resto de la red. ¿Extrañas nuestra vida anterior?, preguntó Isabel. Elena consideró la pregunta honestamente. Extraño la estabilidad. Extraño conocer a nuestros vecinos. Extraño tener una identidad. Pero no extraño las mentiras. Su teléfono sonó. Era Miguel, su abogado, que ahora se había convertido en su único contacto con su vida. Elena, tengo noticias sobre los juicios. ¿Qué tipo de noticias? Buenas y malas. La buena noticia es que las autoridades han logrado desmantelar aproximadamente el 70% de la red. Muchos de los arrestados están cooperando para reducir sus sentencias. ¿Y la mala noticia? Andrés se declaró culpable de todos los cargos. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué significa eso? Significa que no habrá juicio para él. Será sentenciado directamente, probablemente cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y para mí? Para mis hijos, significa que ya no necesitan su testimonio contra Andrés específicamente, pero sí van a necesitar que testifique contra el senador Vázquez y los otros. Elena se sintió aliviada y decepcionada. Aliviada porque significaba que Andrés pagaría completamente por sus crímenes. Decepcionada porque había esperado poder confrontarlo directamente en un tribunal. ¿Cuándo tengo que regresar a México? En 6 semanas. Los juicios van a durar aproximadamente 3 meses. ¿Y después? Dependiendo de los resultados, probablemente podrán regresar a México si quieren, o pueden quedarse en Estados Unidos con nuevas identidades permanentes. Elena colgó y se quedó mirando por la ventana de su sala hacia el jardín trasero donde Isabela estaba leyendo bajo un árbol. Por primera vez en meses, se sintió esperanzada sobre él. 2 semanas antes de que Elena tuviera que viajar a México para los juicios, recibió una visita completamente inesperada. Un agente del servicio de alguaciles estadounidenses llegó a su casa un sábado por la mañana, acompañado de una mujer que Elena tardó varios segundos en reconocer. Era Camila, pero lucía completamente diferente. Había cortado su cabello largo en un bob elegante, llevaba ropa conservadora en lugar de su estilo llamativo anterior, y tenía una expresión seria que reemplazaba su actitud coqueta habitual. Elena, dijo Camila nerviosamente, sé que probablemente no quieres verme, pero necesitaba hablar contigo antes de los juicios. Elena invitó a Camila y a la gente a la sala, enviando a los niños a sus habitaciones. Había estado esperando este momento, pero no sabía exactamente cómo se sentiría al ver a la mujer que había sido amante de su esposo. ¿Cómo me encontraste? No te encontré yo, explicó Camila. Los federales pensaron que sería bueno que habláramos antes de que testifiquemos, para asegurarse de que nuestras historias sean consistentes. El agente, identificado como Marshall Johnson, tomó la palabra. Señora Mendoza, la señorita Torres ha estado bajo protección de testigos desde los arrestos. Su testimonio va a ser crucial para establecer el patrón de comportamiento del senador Vázquez. Elena estudió a Camila cuidadosamente. La transformación era notable, pero había algo en sus ojos que sugería que los últimos meses habían sido tan difíciles para ella como para él. ¿Cómo has estado?, preguntó Elena finalmente. Horrible, admitió Camila. Me mudaron a Seattle. Estoy trabajando en una oficina de seguro, usando el nombre Jennifer Walsh. Es como vivir la vida de otra persona. Bienvenida al club. Camila sonrió tristemente. Elena, sé que nunca voy a poder disculparme lo suficiente por lo que hice, pero quiero que sepas que si hubiera sabido que Andrés estaba casado cuando nos conocimos, ¿de verdad no lo sabía? No al principio. Cuando finalmente me di cuenta, ya estaba enamorada, y él me prometía constantemente que se iba a divorciar. Elena sintió una ira familiar, pero también una extraña comprensión. Andrés era muy convincente cuando quería ser. ¿Alguna vez sospechas mientras estuvieron casados? Elena pensó honestamente en la pregunta. Había señales, viajes frecuentes, llamadas secretas, dinero que no podía explicar completamente, pero confiaba en él, o tal vez no quería ver la verdad. Elena, hay algo que necesitas saber sobre Andrés. Algo que no salió en la investigación. El Marshall Johnson se puso alerta. ¿Qué tipo de información? Andrés me dijo que había otras familias, no solo amantes, familias. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué quieres decir con otras familias? Dijo que tenía una relación de 6 años con una mujer en Guadalajara que había tenido gemelos con él, y que había mantenido a otra mujer en Monterrey durante 4 años que también tenía un hijo suyo. Elena se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana, tratando de procesar esta nueva revelación. ¿Estás segura? Me mostró fotos de los niños. Dijo que era parte de la razón por la que necesitaba tanto de... El Marshall Johnson tomó notas furiosamente. Tiene los nombres de estas mujeres, solo nombres de pi, pero puedo describir las ubicaciones donde vi. Elena se sintió mareada. ¿Cuántos hijos tiene Andrés? Que yo sepa, además de Mateo e Isabela, tiene 2 gemelos de 5 años y un niño de 3 años.
Elena regresó a su asiento, sintiendo que toda la traición que había experimentado se multiplicaba exponencialmente. ¿Las otras mujeres saben sobre mí? No creo. Andrés era muy cuidadoso de mantener todas sus vidas separadas. ¿Saben sobre su arresto? Probablemente no, a menos que vean las noticias nacionales. Elena se dirigió al Marshal Johnson. ¿Qué significa esto para la investigación? Significa que hay más víctimas de las que sabíamos, y posiblemente más evidencia. Elena se sintió abrumada por la complejidad de la situación. No solo había sido traicionada por su esposo, había sido una de múltiples mujeres viviendo la misma mentira simultáneamente. Camila, ¿hay algo más que debas saber? Solo esto. Andrés realmente creía que podía manejarlo todo. Creía que era lo suficientemente inteligente para mantener todas estas vidas separadas indefinidamente. Nunca pensó que sería descubierto. ¿Y tú? ¿Realmente creías que ibas a terminar con él? Camila se quedó callada por un largo momento. Al principio sí. Después me di cuenta de que era solo otra pieza en su juego, pero para entonces ya estaba demasiado involucrada para salir fácilmente. Elena sintió una extraña solidaridad con Camila. Ambas habían sido manipuladas por el mismo hombre, solo de maneras diferentes. ¿Vas a estar bien después de los juicios? No lo sé. ¿Tú vas a estar bien? Tampoco lo sé. Pero al menos vamos a tener justicia. Cuando Camila se fue, Elena se quedó sentada en su sala pensando sobre las capas adicionales de traición que acababa de descubrir. Andrés no había sido solo un esposo infiel o un criminal, había sido un depredador sistemático que había destruido múltiples familias. Pero también se dio cuenta de algo más. Ya no se sentía como una víctima, se sentía como una sobreviviente. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue surreal para Elena. Después de 6 meses de vivir bajo una identidad falsa, regresar a su país natal se sentía como viajar en el tiempo, pero también se sentía como una persona completamente diferente a la que había salido. Miguel la recibió en el aeropuerto con un contingente de seguridad federal. Elena, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Nerviosa, pero lista. Durante el viaje al hotel donde se hospedaría durante los juicios, Miguel la puso al día sobre los desarrollos recientes. El senador Vázquez está montando una defensa agresiva. Su equipo legal está tratando de desacreditar toda la evidencia, argumentando que fue obtenida ilegalmente. ¿Puede funcionar esa estrategia? No con la cantidad de evidencia que tenemos, pero van a tratar de atacar tu credibilidad como testigo. ¿Cómo? Van a argumentar que tenías motivos personales para fabricar evidencia contra Andrés. Van a decir que toda la investigación fue una venganza de una esposa despechada. Elena se sintió indignada. ¿Pero tienen las grabaciones, los documentos, las transferencias bancarias? Sí. Pero los abogados defensores van a argumentar que tú manipulaste a Andrés para que dijera cosas incriminatorias, que plantaste evidencia, que coordinaste con Camila para inventar historias. ¿Y la gente va a creer eso? Algunos tal vez. Por eso es crucial que tu testimonio sea absolutamente impecable. El hotel donde se hospedó Elena era diferente al resort de lujo donde había descubierto la infidelidad de Andrés. Era un hotel de negocios discreto en una zona segura de la ciudad, con seguridad las 24 horas. Esa noche, Elena recibió una llamada de sus hijos desde Austin. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó Mateo. «Extraña. Es raro estar de vuelta en México, pero viviendo como si fuera una extraña». «¿Has visto a alguien que conozcas?», preguntó Isabel. «No. Miguel dice que es mejor que mantenga un perfil muy bajo hasta después de los juicios». «¿Cuándo empiezan?». «Mañana». «Mamá», dijo Mateo, ¿estás segura de que quieres hacer esto? ¿Qué quieres decir? ¿Testificar contra papá y toda esa gente? ¿No sería más fácil simplemente seguir adelante?». Elena entendió la pregunta de su hijo. Durante los últimos meses, ella también se había preguntado si valía la pena todo el dolor y la disrupción para conseguir justicia. «Mateo, mi amor, hay miles de familias en México que han sido lastimadas por la corrupción en la que participaba tu papá. Si mi testimonio puede ayudar a prevenir que otras familias pasen por lo que pasamos nosotros, entonces vale la pena». «¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra familia?». «Nuestra familia ya estaba rota, mi amor. Estaba rota desde el momento en que tu papá decidió vivir una vida de mentira. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de construir algo mejor de las piezas que quedaron». Al día siguiente, Elena entró al Tribunal Federal, vestida con un traje azul marino conservador, su cabello peinado de manera simple, sin joyas, excepto por sus aretes de perlas pequeños. Quería proyectar seriedad y credibilidad. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de las víctimas. Elena vio al senador Vázquez por primera vez en persona. Era un hombre distinguido de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, con la presencia autoritaria de alguien acostumbrado al... Cuando Elena tomó el estrado para testificar, sintió los ojos de toda la sala sobre él, pero por primera vez en meses no se sintió como una víctima, se sintió como alguien con poder. El fiscal principal, el licenciado Ramírez, comenzó con preguntas básicas para establecer la credibilidad de Elena.
Señora Vargas, ¿puede describir para el tribunal su relación con el acusado Andrés Herrera? Fuimos casados durante 17 años. Tenemos 2 hijos juntos. ¿Y cómo descubrió las actividades ilegales de su esposo? Elena relató meticulosamente la historia con el viaje sorpresa a Cancún, el descubrimiento de la infidelidad, la investigación que había conducido, la evidencia que había recopilado. ¿En algún momento durante su matrimonio sospechó que su esposo estaba involucrado en actividades ilegales? No. Andrés me decía que sus ingresos adicionales venían de bonos y clientes nuevos. Confiaba en él. ¿Qué la motivó a continuar investigando después de descubrir la infidelidad? Al principio solo quería entender la extensión de la traición, pero cuando descubrí las cantidades de dinero involucradas y las múltiples mujeres, me di cuenta de que algo más estaba pasando. El fiscal le mostró las evidencias que había recopilado: mensajes del teléfono clonado, fotos de documentos, grabaciones de conversaciones. ¿Reconoce estas evidencias? Sí. Estas son copias de los archivos que obtuve del teléfono de mi esposo y las grabaciones que hice de nuestras conversaciones en prisión. ¿Alguna vez modificó o alteró estas evidencias? No. Todo lo que entregué a las autoridades eran copias exactas de lo que encontré. Después de 2 horas de testimonio directo, comenzó el contrainterrogatorio. El abogado defensor del senador Vázquez era un hombre mayor con reputación de ser despiadado en los tribunales. Señora Vargas, ¿no es cierto que usted estaba buscando venganza contra su esposo por sus aventuras extramaritales? Estaba buscando la verdad, y no es conveniente que esa verdad resultara en evidencia que podría enviar a su esposo a prisión de por vida. La evidencia es lo que es. Yo no la inventé. Pero usted admite que violó la privacidad de su esposo al acceder ilegalmente a su teléfono. Elena había sido preparada para esta línea de interrogatorio. Andrés era mi esposo. Teníamos cuentas bancarias conjuntas que él estaba vaciando sin mi conocimiento. ¿Tenía derecho de investigar el uso de nuestro dinero familiar? ¿Y las grabaciones que hizo en la prisión? ¿No engañó a su esposo haciéndole creer que usted lo apoyaba? Le dije que quería entender la situación. Nunca mentí sobre mis intenciones. Señora Vargas, ¿no es cierto que usted contactó primero a la señorita Camila Torres para coordinar sus historias? Esta era una acusación que Elena no había anticipado. No. Camila me contactó a mí después de que Andrés fuera arrestado. ¿Y no planearon juntas crear evidencia falsa para incriminar a mi cliente? No. Todo lo que proporcionamos a las autoridades era evidencia real de actividades reales. El interrogatorio continuó durante 3 horas, con el abogado defensor tratando de establecer que Elena había manipulado la evidencia o coordinado con otros testigos para fabricar el caso. Pero Elena se mantuvo firme. Había vivido la traición, había visto la evidencia con sus propios ojos, había escuchado las confesiones de Andrés directamente. Cuando finalmente bajó del estrado, Elena se sintió agotada pero satisfecha. Había dicho la verdad, toda la verdad, sin importar qué tan incómoda fuera. Miguel la esperaba fuera de la sala del tribunal. Lo hiciste excelente, Elena. Tu testimonio fue convincente y creíble. ¿Crees que el jurado me creyó? Creo que sería imposible no creerte. Tu dolor era genuino, tu evidencia era sólida y tu motivación era clara. Esa noche, Elena llamó a sus hijos para contarles sobre él. ¿Fue difícil, mamá?, preguntó Isabela. Sí, pero también fue liberador. Por primera vez en meses, pude decir públicamente toda la verdad sobre lo que tu papá nos hizo. ¿Crees que va a ir a prisión?, preguntó Mateo. Tu papá ya va a ir a prisión. Se declaró culpable, pero espero que mi testimonio ayude a asegurar que las otras personas involucradas también paguen por sus crímenes. ¿Te sientes mejor? Elena pensó en No me siento mejor sobre lo que pasó, pero me siento mejor sobre quién soy ahora. Durante la segunda semana de juicios, mientras Elena esperaba en su hotel la posibilidad de ser llamada nuevamente a testificar, recibió una visita inesperada de la agente Martínez. Elena, tenemos un desarrollo que podría cambiar completamente el caso. ¿Qué tipo de desarrollo? Hemos localizado a las otras familias que Camila mencionó, la mujer en Guadalajara y la mujer en Monterrey. Elena sintió una mezcla de curiosidad y temor. Están dispuestas a testificar, pero hay algo más. Una de ellas, la mujer en Guadalajara, tiene información que nadie más tenía. ¿Qué información? Andrés le dijo que el senador Vázquez no era el único político involucrado en la red. Le mencionó específicamente al gobernador de Jalisco y a 2 alcaldes importantes. Elena se sintió abrumada. ¿Qué tan grande es realmente esta red? Más grande de lo que jamás imaginamos. Pero Elena, hay algo más personal que necesitas saber. ¿Qué? La mujer en Guadalajara, que se llama Patricia, dice que Andrés le prometió casarse con ella después de divorciarse de ti. Le dijo que tú eras abusiva y que él estaba planeando escapar de un matrimonio tóxico. Elena sintió ira, pero también una extraña sensación de validación. ¿Ella le creyó? Al principio sí, pero cuando vio las noticias sobre los arrestos, se dio cuenta de que él le había mentido sobre todo. ¿Quiere conocerme? Dice que le gustaría disculparse contigo personalmente. Elena pensó en la propuesta.
Parte de ella quería conocer a las otras mujeres que habían sido engañadas por Andrés, pero otra parte temía que fuera demasiado doloroso. ¿Dónde está ahora? Aquí en la Ciudad de México. La trajimos para que testifique la próxima semana. ¿Y la mujer de Monterrey? Ella está más reacia. Tiene miedo de las repercusiones legales porque sabía que parte del dinero venía de fuentes cuestionables. Esa tarde, Elena se reunió con Patricia en una sala de conferencias en las oficinas de la fiscalía. Patricia era una mujer atractiva de unos 35 años, con cabello castaño largo y ojos tristes que reflejaban el mismo dolor que Elena había sentido. Elena, comenzó Patricia nerviosamente, no sé qué decir. Cuando me enteré de que Andrés estaba casado, de que tenía una familia real. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? 6 años, desde que mis gemelos tenían 2 años. ¿Y realmente creías que se iba a divorciar? Patricia se quebró. Sí. Me prometía constantemente que solo estaba esperando el momento correcto. Decía que quería asegurar una buena situación financiera para sus hijos contigo, antes de ir. Elena sintió una ira familiar hacia Andrés, pero también compasión por Patricia. ¿Cómo te mantenía? Me compró una casa, pagaba todos los gastos de los niños, me daba dinero mensual para vivir. Decía que era una inversión en nuestro futuro juntos. ¿Alguna vez sospechaste de dónde venía tanto dinero? Al principio no. Después empecé a hacer preguntas, pero él siempre tenía explicaciones que sonaban razonables. ¿Cuándo te diste cuenta de la verdad? Hace 2 meses, cuando vi las noticias sobre su arresto. De repente todo tenía sentido. Los viajes frecuentes, las llamadas secretas, la cantidad de dinero en efectivo que siempre llevaba. Elena estudió a Patricia cuidadosamente. Era evidente que ella también había sido una víctima de la manipulación de Andrés. Patricia, ¿qué va a pasar con tus hijos? No lo sé. Andrés nunca los reconoció legalmente como suyos, así que oficialmente no tienen derecho a nada, pero tampoco pueden reclamar beneficios paternos, porque todo su dinero era ilegal. Elena se dio cuenta de que los hijos ilegítimos de Andrés estaban en una situación aún peor que Mateo e Isabel. ¿Necesitas ayuda? Patricia la miró con sorpresa. ¿Por qué me ayudarías? Porque ninguna de nosotras merece lo que Andrés nos hizo, y porque los niños no tienen culpa de las decisiones de su padre. Elena, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Andrés me dijo que si algo le pasaba, había dinero escondido que no estaba en las cuentas que conocían las autoridades. Dinero que había ahorrado para emergencias. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? En cuentas en las Islas Caimán, bajo nombres falsos. Me dio los números de cuenta en caso de que algo le pasara. Elena inmediatamente llamó a Miguel y a la agente Martín. Esta información podría ser crucial no solo para la investigación, sino para asegurar que todas las víctimas de Andrés recibieran algún tipo de compensación. Esa noche, Elena reflexionó sobre lo surreal que era la situación. Estaba colaborando con las amantes de su ex esposo para desmantelar una red criminal que él había ayudado a construir. Pero también se dio cuenta de algo importante. Ya no se sentía como la única víctima. Era parte de un grupo de mujeres que habían sido engañadas y manipuladas, pero que ahora estaban trabajando juntas para conseguir justicia. Los juicios duraron 3 meses completos. Elena testificó en total 4 veces, no solo contra el senador Vázquez, sino también contra Fernando Delgado y otros miembros de la red criminal. El día de la sentencia del senador Vázquez, Elena estaba en la primera fila del tribunal, junto a Patricia, Camila y docenas de otras víctimas de la operación de lavado de... El juez, un hombre mayor de expresión severa, leyó el veredicto con voz firme. En el caso del Estado contra Julio Vázquez, el jurado ha encontrado al acusado culpable de todos los cargos: lavado de dinero, asociación delictuosa, soborno, fraude fiscal y conspiración criminal. Elena sintió una satisfacción profunda al escuchar las palabras. Tomando en consideración la magnitud de los crímenes, el daño causado al sistema democrático del país y la falta de remordimiento mostrada por el acusado, esta corte sentencia a Julio Vázquez a 45 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estalló en aplausos. Elena se permitió llorar por primera vez en meses, pero esta vez fueron lágrimas de alivio y justicia. Después de la sentencia, Elena, Patricia y Camila se reunieron en un café cerca del tribunal. No puedo creer que realmente terminó, dijo Camila. Todavía faltan los juicios de los otros, respondió él. Pero sí, lo principal ya terminó. Patricia tomó las manos de ambas mujeres. Quiero agradecerles. Sin su valentía, yo nunca habría tenido el coraje de hablar. Todas nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que deberíamos haber hecho desde el principio, en lugar de dejar que Andrés nos manipulara a todas. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó Camila. Yo voy a regresar a Austin con mis hijos, respondió Elena. Tenemos una vida nueva que construir. ¿Van a mantener sus nuevas identidades? Por ahora sí. Tal vez en unos años, cuando todo esto se calme, podamos decidir si queremos regresar a nuestros nombres reales. Patricia se dirigió a Elena. Elena, hay algo que quiero preguntarte.
El dinero que encontraron en las cuentas de las Islas Caimán, el gobierno dice que va a ser distribuido entre todas las víctimas de la red. ¿Crees que es justo? Elena había pensado mucho en esa pregunta. Creo que es justo. Todas fuimos víctimas de maneras diferentes. Tú y yo perdimos años de nuestras vidas viviendo una... Camila perdió su carrera y su reputación. Las víctimas de los políticos corruptos perdieron la confianza en sus instituciones. ¿Y Andrés? ¿Alguna vez lo van a dejar salir? No, respondió Elena con certeza. Él va a morir en prisión, y honestamente, después de todo lo que ha salido, creo que es lo que se merece. Una semana después, Elena recibió una llamada final. Elena, acabo de recibir la confirmación oficial. Andrés fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad con también Fernando Delgado y 8 de los otros acusados principales. ¿Y los políticos? El gobernador de Jalisco recibió 30 años. Los alcaldes recibieron entre 15 y 25 años cada uno. En total, se dictaron sentencias por más de 500 años de prisión. Elena se sintió satisfecha, pero también vacía. Había conseguido lo que había buscado, justicia completa, pero el precio había sido su vida, su identidad, su sentido de seguridad. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que valió la pena? Miguel se quedó callado por un momento. Elena, creo que lo que hiciste va a proteger a miles de familias mexicanas durante las próximas décadas. La red que ayudaste a desmantelar estaba destruyendo la democracia del país. ¿Valió la pena el precio personal que pagaste? Solo tú puedes responder esa pregunta. Esa noche, Elena llamó a sus hijos para darles noticias finales. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabela. Cansada, pero también en paz. ¿Extrañas a papá?, preguntó Mateo. Elena pensó honestamente en la pregunta. Extraño al hombre que pensé que era, pero ese hombre nunca existió realmente. ¿Crees que alguna vez podremos perdonarlo? No lo sé, mi amor. Tal vez algún. Pero perdonar no significa olvidar o excusarlo. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a concentrarnos en nuestro futuro. Tenemos nuevas vidas que construir, nuevos sueños que perseguir. 2 años después de los juicios, Elena estaba sentada en el jardín trasero de su casa en Austin, observando a Isabela y Mateo prepararse para sus graduaciones de preparatoria. Ambos habían sido aceptados en universidades prestigiosas, con becas académicas completas. La vida bajo sus nuevas identidades se había vuelto su nueva norma. Elena trabajaba como directora de auditoría en una firma contable importante, usando sus experiencias reales para ayudar a detectar fraude financiero. Sus hijos habían prosperado en sus nuevas escuelas, haciendo amigos y participando en actividades que les daban alegría. Su teléfono sonó. Era un número mexicano que no reconoció. Elena, soy Patricia. Patricia, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien en realidad. Quería contarte que finalmente terminé mi carrera Estoy trabajando para una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de fraude financiero. Eso es maravilloso. Y hay algo más. Conocí a alguien, un hombre bueno, honesto, que ama a mis hijos como si fueran suyos. Elena sintió alegría genuina por Patricia. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien? Elena miró hacia su jardín, donde un hombre de aproximadamente su edad estaba ayudando a Mateo a reparar una bicicleta. David era un viudo que había conocido en la escuela de Isabela, un profesor de historia que había perdido a su esposa por cáncer 3 años atrás. Sí, respondió Elena. He conocido a alguien especial. ¿Y los niños qué opinan? Al principio fueron cautelosos, pero David es paciente, gentil y completamente honesto sobre todo. Es lo opuesto a Andrés en todos los sentidos. ¿Has pensado en casarte otra vez? Tal vez algún día. Pero por ahora estoy disfrutando de tener una relación basada en honestidad completa. Patricia se quedó callada por un momento. Elena, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hicimos? Elena había reflexionado sobre esa pregunta miles de veces durante los últimos 2 años. No me arrepiento de buscar justicia, pero sí extraño la simplicidad de mi vida anterior, antes de saber toda la verdad. ¿Crees que Andrés piensa en nosotras? Probablemente, pero espero que use ese tiempo para reflexionar sobre el daño que causó. ¿Alguna vez has pensado en visitarlo? No, esa parte de mi vida terminó completamente. Después de colgar con Patricia, Elena se quedó en su jardín reflexionando sobre el camino que había comenzado como una esposa ingenua que quería sorprender a su esposo y había terminado como una mujer fuerte que había ayudado a desmantelar una red criminal nacional. David se acercó y se sentó junto. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo pensando en lo mucho que han cambiado las cosas. ¿Te arrepientes de algo? Elena miró a David, a sus hijos, a la vida nueva que había construido. Me arrepiento del dolor que tuvimos que pasar, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé para proteger a mi familia y buscar justicia. ¿Y el futuro? ¿Qué quieres para el futuro? Elena sonrió, sintiéndose esperanzada por primera vez en años. Quiero seguir construyendo una vida basada en honestidad. Quiero ver a mis hijos prosperar,
y quiero usar mi experiencia para ayudar a otras personas que han pasado por traiciones similares. Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La venganza que había planeado originalmente en Cancún se había transformado en algo mucho más grande. Justicia no solo para ella, sino para su país entero. Había perdido su identidad original, su vida anterior, su sentido de seguridad, pero había ganado algo más valioso: la certeza de que había hecho lo correcto, sin importar el costo personal. Elena cerró los ojos y durmió tranquilamente, sabiendo que sus hijos estaban seguros, que Andrés nunca podría lastimar a otra, y que ella había encontrado la fuerza para construir la nueva y auténtica. La venganza se había convertido en justicia, la justicia se había convertido en liberación, y la liberación se había convertido en un nuevo comienzo. En su última conversación registrada antes de estos eventos, Andrés había dicho que el amor de su vida era el poder y el dinero. Elena había descubierto que el suyo era la verdad y la justicia. Y finalmente, después de años de vivir en Elena había encontrado ambas. Epílogo. 20 años después, el viento de otoño susurraba entre las hojas doradas del viejo roble que había presenciado tantas historias, tantas despedidas y tantos. Elena cerró los ojos y permitió que los recuerdos fluyeran como un río sereno por su mente, llevando consigo el aroma de aquellos días que ahora parecían lejanos, como estrellas en el... Había pasado tanto tiempo de aquella conversación, cuando las palabras se quedaron suspendidas en el aire como mariposas que no... Entonces, era joven, impetuosa, llena de sueños que brillaban con la intensidad de 1000 sol. Ahora, con las sienes plateadas y las manos marcadas por el paso del tiempo, comprendía que la vida era mucho más compleja y hermosa de lo que había imaginado. La casa seguía allí, sólida y eterna, con sus ventanas que reflejaban los últimos rayos del sol poniente. Cada habitación guardaba secretos, cada rincón susurraba melodías de tiempos pasados. En la cocina, donde su abuela preparaba aquellas tartas que perfumaban toda la casa con canela y vainilla, ahora reinaba un silencio lleno de... El salón, testigo de tantas tertulias nocturnas, mantenía intactos los sillones de terciopelo verde donde se habían forjado amistades inquebrantables y se habían gestado los amores más profundos. Miguel había escrito desde Barcelona 3 meses atrás. Su letra, antes firme y decidida, ahora temblaba ligeramente sobre el papel, pero sus palabras conservaban esa calidez que siempre le contaba de su nieta, una niña de ojos curiosos que le recordaba a ella cuando era pequeña, y de los atardeceres desde su balcón que daba al medio. El mar me trae tu recuerdo cada día, había escrito, como las olas que nunca se cansan de besarla. Carmen había encontrado su camino, tal como siempre había soñado. Sus cuadros ahora adornaban galerías en Madrid, y cada pincelada reflejaba esa sensibilidad única que la había caracterizado en su última exposición. Había dedicado una obra a aquellos veranos interminables, cuando corrían descalzas por los campos de girasoles y creían que el mundo les pertenecía. La pintura mostraba 3 figuras femeninas bajo un cielo infinito, con los brazos extendidos hacia el horizonte, y llevaba por título Amistad Eterna. Alejandro había regresado de América convertido en un hombre con historias fascinantes que contar y una sabiduría serena en la mirada. Su empresa de arquitectura había prosperado y había diseñado edificios que desafiaban al cielo, pero siempre guardaba en su corazón la imagen de aquella pequeña iglesia del pueblo, donde se casaron sus padres y donde él había comprendido, por primera vez, el significado de la belleza simple. Los hijos de todos ellos habían crecido escuchando las historias de aquella generación que había vivido con una intensidad que ahora parecía imposible. Historias de bailes bajo las estrellas, de cartas de amor escritas a la luz de las velas, de promesas susurradas al oído y de sueños compartidos en noches de... Los nietos, con sus dispositivos luminosos y su mundo digital, a veces sonreían con condescendencia, pero Elena había notado cómo se acercaban con curiosidad cuando comenzaba a relatar aquellos días dorados. La librería de don Fernando había cerrado sus puertas para siempre el año anterior. Elena recordaba las tardes que había pasado entre sus estanterías, perdida entre novelas de aventuras y poemarios que la transportaban a mundos infinitos. El viejo librero, con su barba blanca y sus gafas de montura dorada, había sido mucho más que un vendedor de libros. Había sido un guardián de sueños, un confidente silencioso que sabía exactamente qué historia necesitaba cada alma que cruzaba su umbral. En el cementerio del pueblo, bajo la sombra de los cipreses centenarios, descansaban algunos de los protagonistas de aquellos días. La tumba de Doña Esperanza estaba siempre adornada con flores frescas, que los vecinos llevaban en acto por todos los partos que había atendido, todas las fiebres que había curado con sus remedios caseros, todas las lágrimas que había enjugado con su sabiduría ancestral. Junto a ella reposaba su esposo, don Ramón, el maestro que había enseñado a leer a 3 generaciones, y que había inculcado en cada niño el amor por el conocimiento y el respeto por la naturaleza. El café de la plaza central había cambiado de dueño varias veces,
pero conservaba ese ambiente acogedor donde se fraguaban los romances y se resolvían los conflictos del pueblo. Las mesas de mármol blanco seguían siendo testigos de conversaciones profundas, de risas contagiosas y de silencios cómplices. Elena podía verse a sí misma, joven y radiante, compartiendo un helado de limón con Eduardo en aquella tarde de julio cuando él le había confesado sus sentimientos, con una timidez que la había enamorado aún más. Eduardo. Su nombre resonaba en su corazón como una campana lejana. Había muerto 5 años atrás, después de una vida dedicada a la medicina rural, salvando vidas en pueblos perdidos de la montaña. Su funeral había reunido a cientos de personas que venían a agradecerle por haber sido el ángel de la guarda de sus familias. Elena había llorado en silencio, recordando sus manos suaves curando heridas, su voz serena calmando temores, su sonrisa iluminando los días más oscuros. Los cambios habían llegado al pueblo como llegan las estaciones, inevitablemente, pero con su propia belleza. Donde antes había campos de trigo que se mecían como un mar dorado bajo el viento, ahora se alzaban casas modernas con jardines perfectamente. La antigua estación de tren, donde tantas despedidas y tantos reencuentros habían tenido lugar, había sido convertida en un museo que conservaba celosamente la memoria de aquellos días, cuando el silbato del tren era el reloj que marcaba el ritmo de la vida del pueblo. Pero no todo había cambiado. La iglesia seguía allí, con su campanario que cada domingo convocaba a la comunidad, con sus vitrales que proyectaban arcoíris de colores sobre el altar, con su órgano que llenaba el espacio sagrado de melodías celestiales. El río continuaba su curso eterno, llevando consigo los secretos susurrados en sus orillas y refrescando con su música cristalina los días de calor sofocante. Elena abrió los ojos y miró hacia el horizonte donde el sol se despedía del día con una sinfonía de colores: naranja, rosa, violeta, dorado, una paleta infinita que ningún artista podría reproducir con exactitud. En ese momento, sintió una presencia familiar a su lado. Se volvió y vio a su nieta, Sofía, que la observaba con esos ojos grandes y curiosos que tanto le recordaban a sí misma. «Abuela», dijo la niña con voz suave, «cuéntame otra vez la historia de cuando eras joven». Elena sonrió y pasó su brazo alrededor de los hombros de la pequeña. «¿Cuál quieres escucharme? ¿La del baile de San Juan cuando tu abuelo y yo nos conocimos? ¿La de la vez que Carmen, Miguel y yo nos perdimos en el bosque y encontramos aquella cueva llena de cristales? ¿O prefieres la historia de cómo salvamos la biblioteca del pueblo cuando querían demoler?» «Todas», respondió Sofía con una sonrisa que iluminó su rostro. «Quiero escuchar todas las historias». Y así, mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo nocturno, Elena comenzó a tejer con palabras el tapiz de su vida, esa vida llena de amor, amistad, pérdidas y descubrimientos que había vivido con intensidad que ahora parecía un regalo divino. Cada historia era un hilo de oro en ese tapiz, cada recuerdo una perla ensartada en el collar de los años. Comprendió entonces que había cumplido su misión en este mundo, había amado profundamente, había sido amada con la misma intensidad. Había construido puentes entre corazones, había sembrado semillas de bondad que habían florecido en jardines de esperanza. Sus pasos habían dejado huellas en la arena del tiempo, y aunque el viento eventualmente las borraría, las historias permanecerían vivas en el corazón de quienes las habían escuchado. La luna llena se alzó majestuosa sobre el pueblo, bañando con su luz plateada los tejados de tejas rojas, los jardines dormidos, los caminos empedrados que habían sido testigos de tantas historias. En la distancia, el eco de una guitarra tocaba una melodía melancólica que se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas del viejo. Elena cerró los ojos una vez más y se dejó llevar por la música de la noche, sabiendo que había vivido una vida plena, una vida que merecía ser recordada, una vida que había valido la pena vivir. En su corazón, todas las personas que había amado seguían vivas, todas las experiencias que había vivido continuaban latiendo con un corazón eterno. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, rodeada por el amor de su familia y envuelta en los recuerdos de una vida extraordinaria, Elena comprendió que el final de una historia no era más que el comienzo de otra, que cada vida era un capítulo en el libro infinito de la humanidad, y que el amor verdadero nunca muere, sino que se transforma en leyenda, en inspiración, en esperanza para las generaciones que vendrán. La historia había terminado, pero su eco resonaría para siempre en los corazones de quienes tuvieron la fortuna de vivir.